Bien, esta es unidad 3, cinemática en una dimensión. Vamos a empezar con MRU y MRV, ¿sí? Cinemática en una dimensión. Una dimensión, ¿qué quiere decir una dimensión? Que el movimiento que vamos a estudiar en esta primera parte es movimiento rectilíneo, ¿sí? Nos va a simplificar bastante el desarrollo de los temas. Entonces vamos a considerar que la partícula, ¿sí? Se mueven de un modo... Profe, Sí, ¿cambió de diapositiva usted? sí, ¿no se vio? No. Ahí dejo acá y vuelvo a... Ahí, diapositiva número 2, acá abajo a la derecha. Ahí sí, ahora se ve. Bien. Acá unas generalidades con respecto a lo que es cinemática en esta primera parte. Lo que se va a estudiar es el movimiento, ¿sí? De los objetos considerados como partículas, ¿sí? Para simplificar más todavía el desarrollo, ¿sí? De este tema. Vamos a trabajar básicamente con 4 magnitudes físicas, ¿sí? Hay 3 que son vectoriales. Vamos a hablar de posición, velocidad, aceleración, ¿sí? ¿Y cuál les parece que es la cuarta magnitud que me está faltando que no se las he mencionado? Tengo velocidad, tengo posición, aceleración. Otra de las magnitudes importantes con las que vamos a trabajar es tiempo, ¿sí? Cuidado porque también vamos a hablar de algunas magnitudes similares, pero que no son iguales, ya las vamos a diferenciar. Con respecto a posición también podemos hablar de distancia, que no es lo mismo, de rapidez, que no es lo mismo. Tenemos que hacer la diferenciación entre esos parámetros. Por ahí a simple vista parece que es lo mismo, pero ya vamos a ver cuáles son las diferencias. En esta primera parte, cuando hablemos de movimiento unidimensional, como les había contado recién, vamos a estudiar objetos que se mueven en línea recta, ¿sí? O sea que solamente vamos a estudiar el desplazamiento sobre el eje X o sobre el eje Y, ¿sí? Entonces solamente nos vamos a tener el estudio del movimiento rectilíneo. Simplifica bastante el estudio de la cinemática. Esas consideraciones que hicimos lo reducimos un montón, simplificamos un montón, ¿sí? Cambio de filmina, estoy en la filmina 3. Ustedes me van diciendo si lo van viendo, si no, tengo que volverles a compartir. Miren lo que les puse acá. Les había contado que uno de los parámetros con los que vamos a trabajar es posición, ¿sí? Posición. Posición se define como un vector, ¿sí? Una magnitud vectorial, que va desde el punto cero, yo voy a tomar como referencia un punto cero, lo estoy marcando en la gráfica de abajo, ¿sí? Hasta el punto donde se encuentra ubicada la partícula. Acá abajo, esa flecha que empieza en el punto cero y termina en el lugar donde se ubica la partícula se denomina vector posición, ¿sí? Ese vector posición tiene coordenadas. Ahí le exageré un poco más la flecha porque no se veía, ¿sí? El vector posición yo lo puedo, o a la posición de una partícula yo la puedo ubicar con coordenadas. Miren las características que tiene la coordenada de esta partícula acá en el punto A. Tiene coordenada 4, 0, ¿sí? Imagínense que yo ahora la cambio de posición y la coloco acá. Punto ahí en rojo arriba. ¿Qué coordenadas tendría ahí? Coordenada 1, 0, ¿estamos de acuerdo? ¿Qué característico qué encuentran en común entre la coordenada 1, 0 y la coordenada 4, 0? Las dos están en el eje X. Todas están sobre el eje X. Fíjense que la coordenada en Y es distinta de 0, ¿sí? Entonces eso es importante. Estoy trabajando en una dimensión. Quiere decir que yo la posición la puedo ubicar sobre el eje X, sobre el eje Y, pero siempre una de las componentes de la posición va a ser igual a 0. Miren, acá justo me quedó recortado el gráfico, pero supónganse que yo ahora la ubico acá sobre el eje Y. La cambié, lo ubiqué ahí. Ahora mi coordenada en X vale 0 y mi coordenada en Y vale 1. ¿Estamos de acuerdo? Entonces es importante, cuando yo trabajo en una dimensión, una de las coordenadas de posición va a ser 0. Y ni siquiera estamos hablando del espacio, ahí tendríamos dos coordenadas igual a 0 y una coordenada distinta de 0, ¿sí? Pero para no mezclarles mucho, vamos a pensar en el plano, y en el plano una de las coordenadas siempre va a ser 0. ¿Estamos de acuerdo entonces con posición en una dimensión? Me van preguntando, me van interrumpiendo, no hay problema, ¿sí? Cambio acá de posición, perdón, de filmito. Hablamos entonces de posición. En un eje cartesiano la puedo representar solamente con la ubicación sobre el eje X o sobre el eje Y, haciendo 0 la otra coordenada. Y ahora vamos a hablar de desplazamiento,
¿sí? Desplazamiento. O sea, está vinculado fuertemente con esa definición de posición, ¿sí? Es una magnitud vectorial, esto es importantísimo, ¿sí? Y para definirlo vamos a hacer de cuenta que tenemos un automóvil que se ubica inicialmente en el punto 1, acá se lo estoy marcando, está inicialmente en la posición o en el punto 1, ¿sí? Luego alcanza el punto o posición 2, ¿sí? ¿A qué denominamos desplazamiento? Desplazamiento es la diferencia que hay, fíjense, entre la posición 2 y la posición final y la posición 1, que es la posición inicial. Se los recuadro acá. Al desplazamiento lo puedo representar como delta X y es posición final menos posición inicial, ¿sí? Acá yo les puse valores numéricos, por ejemplo, que la posición final sea 277 metros y que la posición inicial sea 19, ¿sí? Si yo hago la diferencia entre punto 2 y punto 1, posición 2, posición 1, el resultado 258 metros representa el desplazamiento de ese vehículo, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Les había contado que el desplazamiento por lo general puede ser confundido o puede ser tomado como sinónimo de distancia. ¿Se acuerdan la diferencia entre distancia y desplazamiento? Distancia es otra cosa, ¿sí? O sea, son parecidos los conceptos, pero no son lo mismo. El desplazamiento yo les había contado recién que es una magnitud vectorial y la distancia recorrida es un escalar. La forma más fácil de ver la diferencia es hacer de cuenta, por ejemplo, que acá en el punto 2, ¿sí? El automóvil giró, dio la vuelta y se ubicó en un punto 3. Vamos a hacer de cuenta que ahora el vehículo se encuentra en una posición P sub 3, ¿sí? Tenemos 277, le vamos a poner acá, supónganse que estamos a 250 metros. Si yo quiero saber el desplazamiento total de ese vehículo, desde el punto 1, tomando como referencia el punto 1, que es mi punto de partida, ¿cuánto se desplazó en total? Mire, pasó del punto 1, fue al punto 2, volvió al punto 3. ¿Cuál es mi punto final ahora? Mi punto final de la trayectoria es el punto 3, ¿sí? Entonces, si yo quiero calcular desplazamiento, lo que me interesa es dónde se ubica al final del recorrido, ¿sí? Entonces, en ese caso, me quedaría delta x igual a x3 menos x1. ¿Estamos de acuerdo o no? Díganme si me están siguiendo o no. Acá delta x sería el x3, que vale 250 metros, porque ahora ya me ubiqué en otro punto, cambié la posición final, ¿sí? Menos 19 metros, que era mi posición inicial. Ese va a ser mi desplazamiento, ¿sí? Y la distancia recorrida, ¿cuánto va a valer la distancia recorrida? ¿Qué piensan? ¿Va a ser lo mismo o no? ¿O cambia? La distancia recorrida va a ser, de ida recorrió entre el punto 1 y el punto 2, acá, recorrió esa cantidad, la vamos a llamar de 1. Y después volvió una cantidad adicional, la vamos a llamar D2, ¿sí? Tengo una cantidad recorrida cuando va, una cantidad recorrida cuando vuelve. Entonces, la distancia total recorrida va a ser igual a la suma de los dos tramos. Va a ser igual a D1 más D2. Ay, perdón, mi pulso, chicos, no tengo mucho pulso. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Es lo mismo entonces desplazamiento que distancia recorrida? La respuesta es no, ¿sí? Solamente van a ser iguales cuando el móvil no cambie de sentido. Si el móvil no cambia de sentido, la distancia recorrida y el desplazamiento van a quedar iguales. Pero cuando el vehículo cambia de sentido, ¿sí? Cuando vuelve, ahí ya no, los valores son diferentes. ¿Por qué piensan que va a pasar eso? Según lo que entiendo es que la distancia recorrida es todo el camino que hace el vehículo Bien, y el desplazamiento es como una recta entre el punto uno y el punto final. claro, al desplazamiento sí le interesa el sentido, porque es un vector, ¿sí? Entonces no es lo mismo recorrido hacia la derecha que recorrido hacia la izquierda, ¿sí? Cuando yo cambié, di la vuelta, este vector ya cambia, cambia su inicio y cambia su final, ¿sí? Yo tengo que pensar en el desplazamiento como un vector, que tiene su origen en el punto de partida y su final en el punto de llegada, ¿sí? La distancia, en cambio, es acumulativa. Yo voy a ir acumulando distancia. Es lo que veo, por ejemplo,
en el marcador de kilometraje del vehículo, ¿sí? Yo voy acumulando distancia, no me importa hacia dónde me muevo, voy acumulando distancia recorrida, ¿sí? En cambio, el desplazamiento, y esto es importante porque lo vamos a retomar de acá un ratito, al desplazamiento solamente le interesa de dónde sale y a dónde llega. Lo que hizo en el medio no le importa, ¿sí? Entonces, para armar el vector de desplazamiento necesito punto de partida, punto de llegada. Si ese móvil sigue volviendo, supónganse que sigue recorriendo y vuelve de nuevo al punto 1, ¿qué va a pasar con el desplazamiento? ¿A qué va a ser igual? Si retorno de vuelta al punto de partida. Si ahora tengo mi punto 4, ahora tengo otro punto más, y ahora estoy en el punto 4 de nuevo coincidiendo acá con el punto 1. El El desplazamiento desplazamiento cero. nulo. va a ser 0, ¿sí? Porque salgo y vuelvo al mismo lugar. En cambio, la distancia recorrida va a ser todo el camino de ida más todo el camino de vuelta, ¿sí? Entonces, ahí principal diferencia entre desplazamiento y distancia recorrida, ¿sí? No los tomen como sinónimos, son preguntas así de exámenes, porque son preguntas un poco finas, reconocer la diferencia entre una magnitud vectorial y una escalar es muy importante, ¿sí? Entonces, primero, les había mencionado que íbamos a trabajar con desplazamiento, con velocidad, con aceleración, ¿sí? Ya definimos desplazamiento, vamos ahora con velocidad. Cambio la filmina, estoy en la filmina 5, ¿sí? Esta parte de velocidad, eh, la primera, ustedes ya probablemente hayan cursado análisis, ¿sí? Así que capaz que no los mareo tanto, como si fuera la primera vez que cursan física 1, que ahí como están cursando análisis en paralelo, por ahí es un poquito más difícil de entender el concepto. Vamos a hablar de velocidad media, ¿sí? La velocidad media me dice que es el cociente entre el desplazamiento, o sea, lo que definimos anteriormente, ¿se acuerdan? Ese delta X de desplazamiento, ¿sí? Que dependía del punto final y del punto inicial del recorrido. Bueno, es la división entre el desplazamiento y el tiempo total que emplea el vehículo en llevar a cabo ese desplazamiento, ¿sí? Vuelvo de nuevo atrás. Teníamos que partíamos del punto X1 que se encontraba a 19 metros. No estábamos en el cero. Ojo, porque no estábamos en el cero, ¿sí? Empezó ya desplazado del cero. Partíamos del punto 1, llegábamos al punto 2, se desplazaba 258 metros, ¿sí? Se encontraba en el punto 1 cuando el reloj marcaba un segundo y llega al punto 2 cuando el reloj marca 4 segundos. ¿Cuánto tiempo demora en ir del punto 1 hasta el punto 2? Entre 4 y 1, si yo hago la diferencia, me da 3 segundos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿a qué va a ser igual la velocidad media? La velocidad media es el cociente entre el desplazamiento total y el tiempo total. Si yo hago la división, acá abajo la tengo, se alcanza a ver bien, si divido los 258 metros recorridos que se desplazó del punto 1 al punto 2 en 3 segundos, que es lo que demoró, la velocidad media me da 86 metros por segundo, ¿sí? Ese es el concepto de velocidad media. Recuerden que si trabajamos en el sistema internacional vamos a trabajar siempre en metros por segundo para la velocidad y la unidad de desplazamiento va a ser el metro, si trabajamos en el sistema internacional, ¿sí? Si no tenemos que hacer conversión de unidades. Acá esta parte ya viene, o sea, yo lo que les puse fue un ejemplo. Pusimos un autito, partía del punto 1, llegaba al punto 2 en un intervalo de tiempo, ¿sí? Si yo hiciera la gráfica de la posición en función del tiempo, ¿sí? Si yo graficara la posición del móvil en función del tiempo. Fíjense que acá tengo ubicado el punto 1 y el punto 2. La gráfica que me muestra la posición es la gráfica azul, ¿sí? El punto 1 tiene coordenada tiempo 1 en X, acá abajo, X1 en Y, ¿sí? Y el punto 2 lo mismo, tiempo 2, X2, ¿sí? Si yo hago esa, fíjense, se va a armar un triángulo, ¿sí? Si yo hago, acá les marco los catetos. Si yo uno el punto 1 con el punto 2, ¿sí? Me va a quedar esta recta verde. Se me forma un triángulo rectángulo que tiene como catetos delta X y delta T, que son los que definimos recién. Desplazamiento y variación de tiempo, ¿sí? Me va a quedar un triángulo donde la hipotenusa del triángulo, acá en color verde, me representa la pendiente de esa recta y es igual a el cociente entre el delta X y el delta T, ¿sí? Esto probablemente lo hayan visto en análisis matemático cuando están introduciéndose a la derivada. Entonces la velocidad media
Acá les puse acá. Para un desplazamiento a lo largo del eje X, la velocidad media de un objeto es igual a la pendiente de una línea que conecta los dos puntos que estoy evaluando, los dos puntos de posición, ¿sí? Entonces, en la trayectoria yo marco el punto 1, marco el punto 2, los 1, la pendiente de esa recta va a ser igual a la velocidad media, ¿sí? ¿Estamos o no estamos? Me van preguntando cualquier cosa. Esto es importante no por el concepto de velocidad media, sino por el concepto de velocidad instantánea que vamos a ver ahora en un ratito, ¿sí? Entonces repito de nuevo. En azul tengo la trayectoria del móvil, ¿sí? Dos puntos cualquiera, posición inicial, posición final. Punto 1, punto 2. Los uno con una línea recta, ¿sí? La pendiente de esa recta es justamente igual al cociente entre delta X y delta T, es por trigonometría, ¿sí? Me queda un triángulo rectángulo, y la pendiente es igual a la velocidad media, ¿sí? ¿Por qué es importante que entiendan ese concepto? Porque yo lo que busco calcular no es la velocidad media del móvil, sino la velocidad instantánea. Pero tengo que partir de ese concepto. ¿Estamos? Entonces, acuérdense, voy a tener dos puntos y los voy a tener que unir con una recta. ¿Sí? Acá. No sé por qué no me pasa. Importante, no se los había contado hace un ratito, pero cuando yo considero acá el delta t, ese valor delta t que utilizo para el cálculo de la velocidad media, incluye cualquier, es el tiempo total, ¿sí? Supónganse que en el medio se rompió el auto y estuvo 2 horas parados, también se acumulan en el delta t, ¿sí? Entonces, ¿de qué depende? Acuérdense que velocidad media es desplazamiento dividido delta t, ¿sí? El desplazamiento dependía del punto de partida, punto de llegada. Me armaba un vector, ¿sí? Ese era mi vector de desplazamiento. Depende solamente de dónde sale y a dónde llega. Y el cociente abajo, el denominador, perdón, delta t, va a ser igual al tiempo total empleado para hacer ese recorrido, ¿sí? El tiempo sí se va acumulando, supónganse que, no sé, hubo un congestionamiento de tránsito, un desperfecto en el auto, paró a cargar nafta, lo que fuera, se acumula dentro del tiempo cuando yo hago el cálculo de velocidad media. Así que tengan en cuenta eso, ¿sí? Para velocidad media se toma el tiempo total. Y para desplazamiento solamente de dónde parte y a dónde llega, nada más, ¿sí? Tengo que ir un poquito más rápido, me estoy demorando. Miren la diferencia que hay entre las gráficas que les mostré recién para velocidad media y las gráficas que les estoy mostrando ahora. Miren la diferencia acá. Fíjense que los puntos P1 y P2, en estas dos gráficas, ¿qué les va pasando? Se van acercando, ¿se dan cuenta? En la gráfica anterior tenía los puntos más separados, ¿sí? Yo los voy a ir acercando a propósito. ¿Por qué los voy a ir acercando a propósito? Porque a mí lo que me va a interesar calcular no es la velocidad media entre dos puntos alejados, sino que yo quiero calcular la velocidad instantánea en un punto. Entonces, para calcular la velocidad instantánea en un punto determinado, ¿sí? Lo que voy a hacer va a ser ir acercando el punto 2 al punto 1. ¿Hasta cuándo? Hasta que prácticamente sean lo mismo, ¿sí? ¿Recuerdan eso? Vuelvo de nuevo análisis porque necesito que lo recuerden desde ahí. Lo que estoy haciendo es hacer que el límite tienda a cero, que el delta, que esta parte de acá arriba, ¿sí? Esa diferencia tienda a cero. Entonces, una vez que yo voy acercando el punto 2 al punto 1, lo que me voy aproximando es al cálculo de la velocidad instantánea, ¿sí? Cuando digo velocidad instantánea, el término instantáneo me hace referencia a un instante específico de tiempo, ¿sí? Yo no quiero un delta t, yo quiero un valor de tiempo específico. Entonces voy a ir probando con puntos cada vez más cercanos, ¿para qué? Para que estos valores, ¿sí? Sean cada vez más cortos. Entonces, tanto delta x como delta t se hacen muy pequeñitos, ¿sí? Que sean muy pequeñitos, ojo acá, no quiere decir que el cociente mide cero, ¿sí? El cociente entre dos números que son pequeños no necesariamente me tiene que dar cero, ¿sí? Entonces, cuidado con eso. Pero yo lo que voy haciendo es aproximar los puntos para calcular una velocidad instantánea. Cuando yo los aproximé lo suficiente, tanto como para que P1 y P2 se ubiquen prácticamente en la misma posición, ¿sí? Lo que le va a pasar a esa recta que antes me unía a dos puntos, ¿sí? Lo que le va a pasar a esa recta es que se va a volver tangente, ¿sí? Entonces ahora esa recta verde que antes me conectaba a dos puntos es tangente a la trayectoria. ¿Recuerdan eso de que la velocidad instantánea es siempre tangente a la trayectoria? Eso es importantísimo, ¿sí? Entonces, ¿cómo calculo la velocidad instantánea?
La velocidad instantánea se calcula cuando el límite de la velocidad media, ¿sí? Conforme el tiempo se acerca a cero. Acá, cuando hago delta t igual a cero, ¿sí? Calculo el límite de la velocidad media y el resultado que obtengo es la velocidad instantánea, ¿sí? Que la represento como una recta tangente a la trayectoria en el punto donde estoy evaluando. La pendiente de esa recta es la velocidad instantánea. Esto es importantísimo acá. La pendiente de la recta tangente, ¿sí? Es igual a la velocidad en un instante específico de tiempo. Entonces, repito, parto del concepto de velocidad media, voy achicando el intervalo, ¿sí? Lo aproximo a cero al intervalo de tiempo. ¿Para qué? Para trabajar no en un intervalo, sino en un punto específico. Y ahí voy a calcular velocidad instantánea, ¿sí? Eh, no los quiero marear tanto, ya van a ver que esto va a tomar sentido ahora en las siguientes líneas. Lo que quiero es que entiendan ese concepto de que la velocidad instantánea, ¿sí? Es igual a la pendiente de la recta tangente, ¿sí? A la trayectoria. ¿Estamos? Eso es importante. Y esta es la parte donde sí necesito que estén concentrados. Acá van a ver que todo lo que les conté antes tiene una razón de ser. No sé si lo llegan a ver, estoy acá, tengo gráfica de posición en función del tiempo, ¿sí? Acá arriba, gráfica de posición en función del tiempo, estoy graficando en el eje Y la posición del móvil, en el eje X el tiempo, ¿sí? En azul está la posición del móvil y en verde están las rectas tangentes. ¿Se dan cuenta que son tangentes esas rectas? Son tangentes a la trayectoria, vale, perdón, a la posición. ¿Qué pasa en el punto A? Si yo trazo una recta tangente en el punto A, ¿cómo es la pendiente de la recta? Es una recta de pendiente positiva, ¿sí? ¿Qué conclusión voy a sacar yo de ese gráfico? Que la partícula se mueve, fíjense acá, en el tiempo A igual a cero, la partícula se mueve en la dirección positiva de X. Eso es lo que tengo que darme cuenta, ¿sí? Yo en un punto específico de la trayectoria trazo la recta tangente y visualmente me tengo que dar cuenta si el vehículo se mueve en dirección positiva de X, si se mueve en dirección negativa de X o si está dando vueltas. Yo lo puedo ver desde la gráfica, ¿sí? Miren, por ejemplo, en el punto B, ¿qué le va a pasar a la recta? Sigue con pendiente positiva, pero fíjense que la pendiente está mucho más pronunciada. No es lo mismo la pendiente de la recta en A que de la recta en B. Se dan cuenta que tengo dos pendientes positivas, pero una está más inclinada y la otra está mucho más pronunciada la pendiente. Esto quiere decir que la velocidad está incrementando, ¿sí? Mientras más pronunciada es la pendiente de mi recta tangente, mayor es mi velocidad instantánea. Estoy aumentando de velocidad. Desde A hasta B, cambió la pendiente, aumenté de velocidad, ¿sí? ¿Qué va a pasar en el punto C? Acá tengo un máximo, ¿sí? Cuando dibujo la recta tangente me da una pendiente nula. ¿Qué representa la pendiente nula? Representa o quiere decir que el móvil se ha detenido, ¿sí? Si yo tengo pendiente nula, quiere decir que el vehículo se encuentra detenido, la velocidad es igual a cero, ¿sí? En el punto D, ¿qué pasó? A diferencia de los puntos anteriores. Mi pendiente ahora se volvió negativa, ¿sí? Cambié la pendiente, lo tengo pendiente negativa en D. ¿Qué me indica pendiente negativa en esta gráfica? Quiere decir que cambió de dirección. Vuelvo de nuevo, ¿sí? Una pendiente positiva, nosotros vamos a considerar positivo todo lo que se mueve a la derecha. Quiere decir que el móvil se mueve hacia la derecha, ¿sí? Entonces, siempre que sea positiva la pendiente, porque va a la derecha. Una pendiente negativa quiere decir que va a la izquierda. En D y en E, la pendiente se volvió negativa, quiere decir que cambió el sentido. Ahora está circulando en sentido contrario. Una pendiente nula quiere decir que se detuvo, ¿sí? Entonces evaluamos pendientes positivas, pendientes negativas, pero también tenemos que evaluar la inclinación de esa pendiente, ¿sí? Ahora, a ver ustedes solitos, piensen, entre D y E, así como yo hice la comparativa entre A y B recién y dijimos que en uno aumentaba la velocidad y en otro teníamos velocidad menor. Entre D y E, ¿quién tiene la pendiente más pronunciada? ¿D o E? D. D, ¿sí? ¿Qué representa la inclinación o la pronunciación de la pendiente? Tiene que ver con el valor de la velocidad. ¿Dónde va a ser mayor la velocidad? ¿En D o en E? La velocidad va a ser mayor en el punto D, porque se encuentra con una pendiente mucho más pronunciada que E. Entonces yo en un gráfico de una gráfica X versus T, ¿sí? Desplazamiento o posición versus tiempo.
¿sí? Solamente con trazar las rectas tangentes puedo saber hacia dónde se mueve el móvil y dónde hubo un cambio de velocidad, ¿sí? Si la velocidad aumentó o disminuyó. ¿Estamos de acuerdo? Eso es conceptualmente lo que más me interesa que rescaten de esta parte. Todo lo del límite y que se hace cero y que busca el punto, no, eso no, ¿sí? Esto me lleva a lo que estoy viendo ahora. Esto sí es importante y lo tienen que saber leer de un gráfico. Cómo dibujar una recta tangente y cómo darme cuenta si la pendiente de esa recta es positiva, es negativa, es más pronunciada o menos pronunciada. Esos parámetros me van a dar idea de hacia dónde se mueve el móvil y con qué velocidad. Acá miren, para cada uno de los puntos, a la derecha les puse o les dejé acá el cuadradito con la explicación, ¿sí? Fíjense que el vector de velocidad, mientras más largo es, quiere decir que más rápido va, ¿sí? Entonces, acá tengo velocidad, por ejemplo, en A va a ser menor que la de B, en C es nula, la de D es mayor que la de E, ¿lo ven? Lo van leyendo acá desde el mismo gráfico. ¿Estamos? Entonces, lo importante de acá es saber trazar una recta tangente y saberme dar cuenta de cómo es la pendiente de esa recta. Positiva, negativa, y tantear desde un gráfico donde hubo un cambio de velocidad, ¿sí? Definimos entonces posición, velocidad, me falta aceleración, ¿sí? Aceleración media, el concepto es parecido al de velocidad media, nada más que lo que voy a tomar como acá en el cociente, lo que voy a hacer acá, voy a hacer dividir la velocidad en el tiempo, ¿sí? Entonces la aceleración se define como el cambio de velocidad con el tiempo, ¿sí? También es una cantidad vectorial, o sea que tenemos que considerar no solamente su módulo, sino que también es importante su dirección y su sentido, ¿sí? Y cuando calculamos aceleración media, lo que vamos a trabajar es la aceleración en un intervalo de tiempo. Tenemos una velocidad final, tenemos una velocidad inicial, transcurre un intervalo de tiempo entre ambas, lo que calculo ahí es la velocidad media, ¿sí? Análogamente a lo que trabajamos recién, para calcular la aceleración instantánea, lo que hacemos es tomar el límite cuando delta tiende a cero, ¿sí? Entonces tomo el límite conforme el intervalo de tiempo se acerca a cero, y lo que obtengo es la aceleración, perdón, instantánea, ¿sí? Vamos a ir al gráfico, no lo voy a marear con esta parte, quiero que lo lean, ustedes me van a ir contando, ya está acá en el gráfico, pero quiero que lo razonen, ¿sí? Miren, se los voy a mostrar. Este es el mismo que habíamos visto, o sea, no es el mismo, es parecido al que vimos recién. Guarda que estoy graficando ahora velocidad en el eje Y, ¿sí? Tengo un punto 1 con una velocidad V1. Tengo un punto 2 con una velocidad V2, ¿sí? Puedo armar, uniendo esos puntos, puedo armar un triángulo rectángulo, tal cual como lo definimos para desplazamiento, ¿sí? Nada más que ahora estoy graficando velocidad en función del tiempo. Y voy a tener cateto delta t y cateto delta b, ¿sí? Aproximo a cero el intervalo de tiempo y me voy aproximando a una aceleración instantánea. Esa parte de ahí no me interesa, sí me interesa esta gráfica, ¿sí? Miren, tienen en color perdón, en color verde abajo, no se la ve bien porque está todo tapada por las rectas, tienen en color verde, ¿sí? La velocidad de un móvil en función del tiempo. Siempre lean en los ejes que les está graficando, ¿sí? Si yo tengo posición y tiempo, la recta tangente de esa gráfica va a ser la velocidad. Pero si yo tengo velocidad y tengo tiempo, la tangente de esa gráfica va a ser la aceleración, ¿sí? No me lean acá al costadito, quiero que lo razonen ustedes. Tengo un punto A, B, C, D, E. Voy a trazar las rectas tangentes, ¿sí? La tangente en A en color naranja, la B, la C, la D y la E. ¿Qué puedo leer solamente trazando las rectas tangentes de la gráfica? Miren, en el punto A, la pendiente es positiva, ¿estamos de acuerdo? En el punto B, la pendiente sigue siendo positiva, pero fíjense que ya en B se acostó un poco la recta, ya no está tan inclinada. En el punto C, la pendiente es 0. En el punto D, cambié la pendiente, ahora es negativa. Y en el punto E, sigue siendo negativa, pero está todavía más pronunciada la pendiente. ¿Qué me quieren decir esos valores? O sea, ¿qué conclusiones puedo sacar de solamente trazando esas rectas? Si la pendiente es positiva, la aceleración es positiva. O sea, la aceleración es mayor que cero, ¿sí? Si la pendiente es cero, la aceleración es nula, ¿sí? Y si la pendiente es negativa, la aceleración es menor que cero. O sea, yo solamente viendo si la pendiente es positiva o negativa, puedo saber si está con aceleración positiva o aceleración negativa, ¿sí?
Otra forma de, también para otra información que voy a sacar de este gráfico es el valor de la aceleración. ¿Cuándo va a ser mayor la aceleración? Cuando más pronunciada esté la pendiente. Entonces, ¿quiénes van a tener mayor aceleración acá? La aceleración va a ser más grande en A que en B, por ejemplo. Y en E que en D. ¿Me siguen? Igual que en el gráfico que hicimos anteriormente. ¿Sí? Yo puedo sacar información solamente trazando las tangentes en los puntos de una gráfica. ¿Sí? ¿Y cuándo va a ser negativa la aceleración? ¿Cuándo vamos a tener valores de aceleración negativos? O sea, gráficamente yo me estoy dando cuenta de que es cuando la pendiente se vuelve negativa, ¿sí? En mi gráfica de velocidad en función del tiempo. Pero vamos a tener valores de aceleración negativos en dos casos. Cuando la velocidad disminuya, o sea, mi velocidad final es menor que la inicial, estoy frenando. Y también voy a tener valores de aceleración negativa cuando cambie la dirección del vehículo, ¿sí? Ya vamos a ver que también las aceleraciones a la izquierda son negativas, ¿sí? Entonces, no solamente cuando freno, sino también cuando cambio de dirección, de sentido, ¿sí? Si yo voy a la derecha, aceleración positiva. Si yo giro hacia la izquierda, mi aceleración empieza a ser negativa. ¿Quiénes también van a ser negativos hacia la izquierda? El desplazamiento y la velocidad. Así que cuidado, son importantes los signos, ¿sí? Entonces, lo que yo observo acá, observo que el vehículo viene con aceleración más pronunciada, quiere decir que viene aumentando de velocidad. En B empieza a disminuir un poco la velocidad, ¿sí? Se va atenuando la recta. En C frena, ¿sí? En D va a dar vuelta, va a cambiar de sentido, ¿sí? Empieza a moverse hacia la izquierda. Y en E sigue moviéndose hacia la izquierda, pero cada vez más rápido. ¿Estamos? ¿Cómo vamos hasta ahí? Definimos entonces ya desplazamiento, velocidad, aceleración. ¿Sí? Vamos ya a las idealizaciones, a los modelos matemáticos, considerando entonces que se mueve en línea recta o en una dimensión, que tomamos un modelo de partículas, o sea que no me importa si es un auto, no me importa si es una persona, una bicicleta, vamos a considerar que todos son partículas puntuales que se mueven en línea recta. Eso me va a permitir simplificar muchísimo los modelos matemáticos y vamos a trabajar básicamente con dos en esta primera parte, que son el MRU y el MRV. Acá sí vamos rápido porque ustedes ya lo conocen, ¿sí? Lo traen del secundario, lo han visto en el cursillo, ya lo han visto el año pasado. Así que bueno, características del MRU, la trayectoria es una línea recta. Acá. La velocidad es constante. ¿Qué quiere decir que la velocidad es constante? Que no varía, ¿sí? Su módulo se mantiene constante y la aceleración es igual a cero, ¿sí? Esas son las características del MRU. Recorre la misma, fíjense acá, recorre la misma distancia en el mismo intervalo de tiempo. En un segundo 8 metros, en 2 segundos 8 metros más, en 3 segundos 8 metros más, siempre recorre la misma cantidad, ¿se dan cuenta? En el mismo intervalo de tiempo recorre distancias equivalentes. Si yo voy a hacer una gráfica de, por ejemplo, de velocidad en función del tiempo para MRU, lo que voy a obtener es una línea recta, ¿sí? Una línea recta pero horizontal. Siempre mantiene la misma velocidad, no importa si el tiempo es T1, T2, T3. Si la velocidad fuera negativa, ¿cuándo era negativa la velocidad? Acá en el grafiquito de la derecha, acá tengo velocidad negativa constante. ¿Qué quiere decir este gráfico? Que el móvil se mueve con velocidad constante hacia la izquierda, ¿sí? Velocidad negativa hacia la izquierda. Y el gráfico de posición tiene la forma de una línea recta con ordenada al origen x0, que es posición inicial, ¿sí? Fíjense que yo acá no les mostré, pero la ecuación de posición tiene la forma de una línea recta, ¿sí? Tengo la ordenada al origen y tengo una recta que tiene pendiente igual a b, ¿sí? Puede tener velocidad pendiente positiva cuando la velocidad sea positiva y pendiente negativa cuando la velocidad sea negativa, ¿sí? MRU, repito rapidito porque recuerden que esto ustedes ya lo han visto varias veces, así que lo pasamos más rápido. ¿Qué pasaría cuando tengo aceleración? Si yo tengo aceleración, mi gráfico de velocidad, recuerden, siempre revisen, lo primero que hago cuando veo un gráfico en cinemática es ver qué me está graficando, ¿sí? Tomen este hábito, cuando yo les presento un gráfico, a ver qué me está mostrando. Velocidad en función del tiempo. Cuando tengo aceleración, parto de una velocidad inicial, pero la velocidad no se mantiene constante. Recién vimos una recta horizontal que quería decir que la velocidad no cambiaba. Ahora mi velocidad se va incrementando en este ejemplo, ¿sí? Tengo valores mayores a medida que paso el tiempo, ¿sí? Ingreso a la gráfica y leo valores más grandes de velocidad. Entonces,
obtengo una recta que no es horizontal, sino una recta que tiene por pendiente la aceleración, ¿sí? Entonces, cuando tengo aceleración constante, mi velocidad en mRV, ¿sí? Vamos a ver si se llama así el movimiento, adopta este formato. Ese es el modelo matemático con el que yo voy a poder calcular la velocidad para un tiempo cualquiera, ¿sí? Conociendo el valor de la aceleración. Entonces, tengo una línea recta con ordenada de origen velocidad inicial, ¿sí? ¿Qué características tiene ese movimiento con velocidad que ahora sí está cambiando? Tengo una aceleración que es distinta de cero. La característica de ese movimiento es que, por ejemplo, si es acelerado, yo recorro en el mismo tiempo, miren, acá no cambia, acá siempre estoy considerando un segundo acá abajo, un segundo, un segundo, un segundo. Para el mismo intervalo de tiempo, fíjense que los valores recorridos son distintos. De A a B tengo acá un segmento. De B a C, un segmento mayor. ¿Se dan cuenta? Y de C a D, un segmento mayor. ¿Qué quiere decir? Que recorro cada vez distancias mayores en los mismos intervalos de tiempo. Entonces, en MRV, movimiento variado, mi aceleración va a ser distinta de cero, me va a permitir barrer distancias mayores en iguales intervalos de tiempo. No era como el anterior, que era siempre lo mismo, ¿sí? Ah, ¿por qué se llama movimiento rectilíneo uniformemente variado? Ya dijimos que la aceleración iba a ser distinta de cero y que la velocidad iba a cambiar, ¿sí? Pero la velocidad cambia de manera uniforme. ¿Qué quiere decir? Que se incrementa o disminuye en la misma proporción para iguales intervalos de tiempo. Entonces la velocidad va a aumentar proporcionalmente. No es que aumento, o sea, no es que primero voy, por ejemplo, de una velocidad de 2, paso a 4, después paso a 16, después bajo a 8. No, mantengo los mismos incrementos de velocidad en los mismos intervalos de tiempo. Para graficar la velocidad, se los mostré recién, en una línea recta, ¿sí? La velocidad en función del tiempo la represento con una línea recta. Ordenada al origen siempre es la velocidad inicial. Yo acá la marqué distinta de cero, pero podría haber arrancado en cero. Esa velocidad inicial puede ser igual a cero. Y lo que sí puedo observar es que puede cambiar la pendiente dependiendo de si, por ejemplo, si el móvil acelera o frena, ¿sí? La gráfica de posición, no les mostré la ecuación acá. La gráfica de posición, miren, la gráfica de velocidad tiene la forma de una ecuación lineal, ¿sí? Acuérdense que mi término independiente es el tiempo. Acá el tiempo está elevado a la 1, tiene una ecuación lineal. Mi gráfica de posición, el tiempo, que es mi variable independiente, está elevada al 2, ¿sí? Al cuadrado. Esto me dice que la ecuación que representa el desplazamiento en MRV es una parábola, ¿sí? La ecuación cuadrática. Entonces yo lo voy a ver reflejado cuando grafique posición en función del tiempo. Acá tengo posición en función del tiempo, ¿sí? Una parábola que va a tener ramas hacia arriba o ramas hacia abajo, dependiendo si la aceleración sea negativa o positiva, ¿sí? Ramas hacia abajo, aceleración negativa, ramas hacia arriba, aceleración positiva. Esto lo paso rapidísimo. Yo acá les he dejado en las filinas ejercicios explicados, después leanlo, ¿sí? Están todos explicados los ejercicios. Lo voy resolviendo y al lado les voy poniendo qué es lo que voy haciendo. Así que después revisen las filinas completas que están en el aula virtual, ¿sí? Hasta acá voy yo con lo que es MRU, MRV, ¿sí? Enzo, veo tu mano levantada. ¿Me querés preguntar algo? Hola, profe. Sí, buenos días. Disculpe, yo en la anterior clase no estuve, Sí, entonces me bajito, quedé perdón. con una duda. Sí, sí, disculpe. Ahí está, ahí sí. Tenía una consulta y es respecto a los trabajos de laboratorio. ¿Se van a realizar en esta cátedra? Tengo entendido que no, pero deberías consultarlo con el profe ahora, cuando finalicemos nosotros, con Sebastián. Deberías preguntarle a él por las dudas. Tengo Bien, entendido profe, muchas gracias. que no, pero consúltenlo mejor con él. Chicos, perdón que vamos así rapidísimo. Acuérdense que hoy tenemos que ver todo lo que es cinemática en una y dos dimensiones y después tengo que empezar con dinámica. O sea, no me da mucho margen como para que veamos ejemplos, ¿sí? Vamos con tiro oblicuo. Cuéntenme a ver si están viendo lo que es cinemática en dos dimensiones, tiro oblicuo. Estamos viendo la primera filmina, pero desde Sí, sí, el está. PowerPoint. Ahí la cambié. No, no, no se cambió nada. Ah,
qué me hace renegar? Ahí voy. Los temas que entran hasta el primer parcial, en teoría, es hasta la unidad 6 y algo de la unidad 7, por eso es que tenemos que ir así tan apresurados. Ahí díganme si están viendo las características del movimiento de proyectiles o... Sí. Bien. ¿Qué diferencia creen que va a haber entre movimiento en una dimensión y movimiento en dos dimensiones? ¿Qué les había contado yo hace un ratito? Habíamos visto que movimiento en una dimensión, a mí me bastaba solamente con conocer o la coordenada en X o la coordenada en Y. Espero que me estoy acordando que no les mostré caída libre y tiro vertical. Pero bueno, ahí lo aprovecho con esto y ya lo retomamos, ¿sí? ¿Qué diferencia hay entonces entre movimiento en una y en dos dimensiones? En dos dimensiones yo necesito sí o sí, eh, para definir la posición de una partícula, ¿sí? Dos coordenadas. El movimiento en una dimensión con una sola coordenada me alcanzaba, ¿por qué? Porque la otra era igual a cero, ¿se acuerdan? Entonces yo sabía que siempre estaba sobre el eje X o que siempre iba a estar sobre el eje Y. Ahora, en dos dimensiones, yo necesito sí o sí dos coordenadas de posición, ¿sí? Coordenada en X, coordenada en Y, para definir dónde se encuentra ubicado ese objeto, ¿sí? Tengo que trabajar en el plano. Entonces, las características básicas de este tipo de movimientos es una, necesita las dos coordenadas, otra, siempre va a ser lanzado con una velocidad inicial, ¿sí? Yo necesito arrojar un objeto con una velocidad inicial de cero, distinta de cero, ¿sí? Vamos a considerar que la aceleración que experimenta el cuerpo es la aceleración debida a la gravedad. La vamos a considerar constante durante todo el recorrido, ¿sí? Tanto en magnitud como en dirección. ¿Qué quiere decir? Que vamos a considerar que siempre está sometido bajo el mismo valor de G, ¿sí? Vamos a despreciar los efectos de la resistencia del aire, vamos a idealizarlo más todavía. Y como les dije, no está acá, pero está en la semana que viene, vamos a necesitar dos coordenadas para definir la posición de ese módulo. Entonces, principal diferencia entre una y dos dimensiones es que yo ahora para definir la posición de cada uno de los puntos que componen la trayectoria voy a necesitar dos coordenadas, ¿sí? Coordenada en X y coordenada en Y. En el movimiento, en el tiro oblicuo, ¿sí? La trayectoria siempre es una parábola. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir que la trayectoria sea una parábola? Que si yo escribo la ecuación de posición, ¿sí? Va a tener la forma de una ecuación cuadrática. ¿Estamos? Entonces, volviendo a lo que les dije recién, recuerden, la aceleración que voy a considerar siempre va a ser constante e igual a menos g, ¿sí? Es un movimiento bidimensional en dos dimensiones, ¿sí? Se mueve simultáneamente a lo largo del eje X y a lo largo del eje Y. Es por ahí la abstracción que más les cuesta interpretar cuando estudian tiro oblicuo, es esto de que el movimiento en X y en Y es simultáneo, ¿sí? A medida que avanzo, miren, acá tengo por ejemplo un dibujito abajo. Lanzo desde el punto de partida con una velocidad inicial v sub 0, ¿sí? A medida que ese objeto avanza, va cambiando de coordenada, ¿sí? Tanto en X, acá tengo una coordenada en X, como en Y. Avancé un poco más, tengo otra coordenada en X, tengo otra coordenada en Y, ¿sí? A medida que ese objeto se mueve durante toda la trayectoria, ¿sí? Va cambiando tanto de coordenada en X como coordenada en Y, cambia de posición, va barriendo una distancia horizontal y al mismo tiempo se eleva y baja, ¿sí? Va cambiando del nivel vertical. Entonces siempre voy a tener las dos coordenadas, para X y para Y. ¿Estamos? Eso es importantísimo. El movimiento se produce de manera simultánea, pero nosotros vamos a trabajar por separado. O sea, lo que le pasa a la trayectoria en X, las coordenadas en X las vamos a trabajar de una forma y las coordenadas en Y las vamos a trabajar de otra, ¿sí? Entonces, repito, movimiento en dos dimensiones. Vamos a trabajar considerando que se mueve simultáneamente en X y en Y, pero por separado, ¿sí? Esto que les conté recién es importantísimo, la aceleración siempre la voy a considerar igual a menos g, y la aceleración en x va a ser igual a 0, acá abajo. La aceleración, la componente en x de la aceleración va a ser 0 para el movimiento parabólico, y la aceleración en y va a ser igual a menos g. ¿Por qué menos g? Porque el vector aceleración de la gravedad está dirigido hacia abajo. Entonces lo voy a considerar siempre ese vector como negativo. Pero ojo, porque ese menos ya está incluido en la fórmula que vamos a ver, ¿sí?
Pero acuérdense que la aceleración es igual a menos. Lo mismo que les dije recién, está copiadito acá. Es simultáneo el movimiento, pero lo trabajamos con las coordenadas por separado. Las componentes en X y en Y las voy a trabajar por separado, ¿sí? ¿Cómo lo voy a analizar? ¿Qué pasa con la distancia recorrida en X? Imagínense que yo voy midiendo cuánto se va moviendo este proyectil o esta pelotita que acabo de disparar con una velocidad inicial. Voy midiendo en X, ¿sí? Cuánto se va desplazando. Lo voy midiendo. Y al mismo tiempo voy registrando el tiempo, ¿sí? Yo voy viendo a ver cuánto va avanzando en X, ¿sí? Cuánta es la distancia horizontal que va recorriendo y qué tiempo le lleva a ir de un punto al otro. Lo que se observa experimentalmente es que recorre la misma distancia en el mismo intervalo de tiempo. La distancia horizontal, cuidado, ¿sí? Yo voy viendo la distancia horizontal que recorre y me voy dando cuenta de que es la misma distancia para el mismo intervalo de tiempo. ¿Qué quiere decir eso? Que el desplazamiento que esa partícula hace horizontalmente, ¿sí? Lo que se desplaza de manera horizontal, yo lo puedo modelar utilizando las ecuaciones de MRU. ¿Por qué? Porque ese recorrido horizontal que hace es proporcional. Se desplaza lo mismo en el mismo intervalo de tiempo, ¿sí? En cambio, si yo mido la altura que va alcanzando para diferentes valores de tiempo, ¿sí? Si yo mido esos valores de posición, lo que observo de nuevo experimentalmente es que las posiciones verticales, ¿sí? Se pueden modelar con las ecuaciones de caída libre y tiro vertical, que no sé por qué no las tenía en la filmina, se ve que me confundí en filmina y las voy a buscar. Las puedo modelar con las mismas ecuaciones de caída libre, ¿sí? O sea que yo puedo modelar las coordenadas en X y las coordenadas en Y por separado. Las coordenadas en X responden al modelo matemático de MRU y las coordenadas en Y responden al modelo matemático de caída libre, ¿sí? ¿De dónde saqué esto? Esto son todo en base a mediciones empíricas, experimentales, ¿sí? Entonces, vamos a trabajar estos movimientos disociando las coordenadas. Voy a trabajar coordenadas en X por un lado, coordenadas en Y por el otro, teniendo en cuenta estas observaciones que les acabo de contar, ¿sí? Miren ahí tengo mi sistema de ejes cartesianos. Con una velocidad inicial de 0, ¿sí? Voy a lanzar ese proyectil. El ángulo de lanzamiento lo voy a llamar θ, ¿sí? Es el ángulo de lanzamiento medido con el eje X. Va a formar una trayectoria parabólica, ¿sí? Y vamos a marcar puntos característicos de esa trayectoria. Primero, la velocidad inicial, ¿sí? Yo la puedo descomponer en la velocidad inicial en X y la velocidad inicial en Y. La puedo desarmar en sus componentes. ¿Cómo hago para, ¿se acuerdan cómo desarmar un vector en componentes? De la punta del vector trazo una línea vertical y a donde corta el eje X, tengo la componente inicial o la componente en X de ese vector. En este caso, la componente inicial de la velocidad en X, ¿sí? Fíjense que se me armó un triángulo rectángulo, donde el adyacente de θ es mi componente en X de la velocidad inicial, ¿sí? Si yo por trigonometría estudio el triángulo rectángulo, yo tengo que el coseno de θ es el adyacente sobre la hipotenusa. Si yo despejo, me queda que la componente en X de la velocidad inicial es la velocidad inicial por el coseno de θ. ¿De dónde saqué esto? Repito, de trigonometría, ¿sí? Yo sé que el coseno de θ, coseno es adyacente sobre hipotenusa. ¿Cuál es el adyacente de ese ángulo? Es velocidad inicial en X, lo acabo de descomponer. ¿Cuál es la hipotenusa? La hipotenusa es acá en verde, la velocidad cero. Paso multiplicando la velocidad inicial y me queda la componente en X de la velocidad inicial. Recuerden que para poder trabajar tiro oblicuo tengo que desarmar. Es un movimiento combinado, pero para poderlo trabajar tengo que desarmarlo, ¿sí? Entonces, lo primero que voy a desarmar es la velocidad. A la velocidad la voy a desarmar en velocidad en X y velocidad en Y. Tengo la velocidad en X, ahora voy a desarmar velocidad en Y, ¿sí? Igual que hice recién, voy a formar un triángulo rectángulo. Este velocidad inicial en Y es lo mismo que tenerlo acá. También se me vuelve a formar un cateto, un triángulo rectángulo con cateto opuesto a θ igual a velocidad inicial en Y. De nuevo por trigonometría, ¿sí? El seno de un ángulo es el opuesto sobre la hipotenusa. Y ahí voy a calcular la componente en Y de la velocidad inicial. Entonces, repito, esto sí es importantísimo, siempre desarmo en tiro oblicuo,
¿sí? Lo primero que arrancan desarmando siempre es la velocidad inicial. No empiecen un problema de tiro oblicuo sin desarmar la velocidad inicial. Entonces piensen siempre que tiro oblicuo voy trabajando por separar, ¿sí? Voy desmenuzando. Velocidad inicial, conozco el ángulo de lanzamiento, la puedo desarmar. Velocidad inicial en X, velocidad inicial en Y, proyectando sobre los ejes cartesianos puedo calcular las componentes de un vector por trigonometría, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo entonces acá esta parte? Desarmé la velocidad inicial. Segundo, voy a marcar puntos característicos de esa parábola que acabo de dibujar, ¿sí? El inicio, siempre háganlo coincidir con el origen de coordenadas, ¿sí? Yo les había contado que en tiro oblicuo yo necesito 2 coordenadas para definir la posición. ¿Qué par de coordenadas representan mi punto de lanzamiento? ¿Qué coordenadas tiene el punto inicial? Tiene coordenada 0, 0, ¿estamos de acuerdo? Inicia en el punto 0. Quiere decir que la coordenada x0 y la coordenada y0 valen 0 ambas. Lo hice coincidir con el punto de lanzamiento. Ay, esperen que ahí lo escribí sobre. X0 y 0, ambas valen 0. Me voy moviendo a lo largo de la trayectoria y las coordenadas van cambiando, ¿sí? Entonces, cada punto de los infinitos puntos que componen la parábola tiene un par distinto de coordenadas, ¿sí? Ese punto va a tener una coordenada de x1 y 1, supónganse que le llamé punto 1. Ahí tengo un punto x2 y 2, ¿sí? Ese punto 2, justo acá en el nombre que yo le di, coincidiría con la altura máxima. ¿Se dan cuenta que alcanzó un valor máximo de altura y luego empieza a bajar? Tengo un punto x3 y 3. Ahí tengo otro punto característico que se denomina rango o alcance. Y un punto cualquiera genérico de posición, ¿sí? Yo les puse acá una posición XY que podría ser cualquiera de los puntos anteriores, ¿sí? Este último representa cualquier punto de la parábola. Yo podría haberlo puesto ahí, ¿sí? Pero vamos a situarnos en los puntos característicos. Tengo el origen de coordenadas 0, 0, ¿sí? La altura máxima. Y acá, el rango. ¿Qué representa ese punto que estoy marcando en rojo? En la parábola. Acuérdense de los puntos característicos de las parábolas que estudiaron ya en el ingreso. La Desplazamiento. distancia recortada. No es distancia no piensen en cinemática, sino piensen en funciones. Miren, acá tengo este punto, 0, 0, y el rango. Fíjense de la parábola, ¿qué es? ¿Alguien lo está pensando y no me lo están diciendo porque por ahí tienen miedo? Raíz. El desplazamiento. No, 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 no. De la parábola, esos dos puntos Las raíces. son las raíces. ¿Se dan cuenta que son las raíces? Cuidado con eso. ¿Por qué? Porque suelen confundir el rango con cualquier otro punto, anterior o posterior. Solamente vamos a hablar de rango cuando estemos situados en la segunda raíz de la parábola. La primera raíz, ¿cuál va a ser siempre? Va a ser acá el inicio del origen de coordenadas, ¿sí? La segunda raíz de mi parábola va a corresponder al rango. ¿Qué necesito sí o sí para que esto sea una raíz? Que la coordenada en y valga 0. Si la coordenada en y no vale 0, no estoy en el rango. Entonces, cuidado, ¿sí? Con ese concepto, porque a veces por ahí utilizan la ecuación de rango para cualquier valor de x y no, solamente estoy en el rango cuando estoy en una de las raíces de la parábola, ¿sí? Fíjense que en ambos casos y vale 0, en las dos raíces y vale 0, ¿sí? Bien, altura máxima, entonces dijimos que era el punto máximo que alcanzaba acá arriba, y rango, el punto característico. Ya los voy a definir en la filmina que sigue. Ahora vamos con las coordenadas. Las coordenadas en X. ¿Cuánto vale X1? ¿Cuánto vale X2? ¿Cuánto vale X3? ¿Cuánto vale cualquier coordenada en X de cualquiera de los puntos que yo tengo ahí? Para poder calcular las coordenadas en X, yo puedo utilizar, les conté recién, los modelos matemáticos de MRU. Entonces, cualquier coordenada en X la puedo calcular conociendo la velocidad en X, ¿sí? Yo puedo calcular la coordenada X1 si conozco la velocidad en X y el tiempo que demora en alcanzar esa posición. ¿Y la coordenada en Y? La coordenada en Y la puedo calcular con ecuaciones de MRV, ¿sí? Conociendo la velocidad inicial en Y, la que desarmamos hace un ratito. Si yo conozco la velocidad inicial en Y
conozco el tiempo que demora en alcanzar esa posición, ¿sí? Puedo calcular la coordenada en y. ¿Qué me representa la coordenada en y? Es la posición vertical que va alcanzando esa partícula, ¿sí? Acá préstenme atención un ratito de las ecuaciones de MRV y de las ecuaciones de MRU. Miren que estoy usando MRU para X y MRV para Y. ¿Cómo eran las ecuaciones originales? De MRU me decían que la posición era posición inicial, la estoy poniendo acá abajo, más velocidad por tiempo. Esa es mi ecuación de posición de MRU, ¿sí? ¿Qué diferencia notan entre la ecuación tradicional de MRU para posición y la ecuación que estoy usando para tiro oblicuo? La posición X0 no está. ¿Por qué no está? Porque dijimos que siempre vale 0. ¿Se acuerdan acá? La hice 0. Entonces se va. Esto no va a estar. ¿Y la velocidad? ¿Puedo tomar la velocidad inicial de lanzamiento en tiro oblicuo? No. La que tengo que tomar es la velocidad en X. Es importantísimo ese subíndice ahí. Voy a trabajar con la componente en X de la velocidad. Siempre trabajo todo por separado, ¿sí? Y mi ecuación de posición en MRV, ¿qué me decía? Me decía que X era igual a posición inicial más velocidad inicial por tiempo más 1/2 de la aceleración por tiempo cuadrado. ¿Se acuerdan? Esa es la ecuación de MRV. Medio por A por tiempo cuadrado. ¿Qué diferencia notan entre la ecuación de MRV para posición y la ecuación que estoy tomando para la coordenada en Y? Miren las diferencias. Cambié X por Y. ¿Qué significa cambiar X por Y? Que ahora estoy midiendo coordenadas verticales, ¿sí? Sobre el eje Y. Solamente eso. ¿Le podría haber seguido llamando X? Sí. Si hubieran querido, le pueden seguir llamando X. Pero para diferenciar que es una coordenada vertical, le ponemos Y, ¿sí? ¿La posición inicial la tengo? No. ¿Por qué? Porque vale 0, ¿sí? Velocidad inicial. ¿Puedo tomar cualquier velocidad inicial? No. Tiene que ser la componente ni de la velocidad inicial. Estoy desarmando, ¿sí? ¿Y qué va a pasar con la aceleración? Nosotros dijimos que en las coordenadas en y en tiro oblicuo responden a un modelo matemático donde la aceleración es constante y es igual a menos g. Entonces yo voy a reemplazar aceleración por menos g. ¿Sí? Fíjense que acá cambié aceleración por g. ¿Y dónde está el menos de menos g? Está en la ecuación, está en la fórmula. Así que cuidado, no lo vayan a poner dos veces. Ya queda el menos incluido acá en la ecuación. Así que cuidadísimo, por favor, les pido. Posiciones iniciales en ambos casos para calcular las coordenadas les tomo 0 porque parto siempre del inicio. Y en el caso de la coordenada de ni ya tengo el valor negativo de g incluido en la ecuación. Así que tengan mucho cuidado, no le van a poner dos veces ese valor. ¿Sí? Entonces, puedo calcular las coordenadas y puedo calcular también la velocidad. ¿Qué sé de la velocidad en MRU? De la velocidad en MRU sabíamos que era constante. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo la velocidad inicial en X, que la desarmamos en la filmina anterior, ¿se acuerdan de la filmina anterior que desarmamos la velocidad en X y en Y? A ver, si me voy para acá. Acá habíamos desarmado las componentes de la velocidad inicial, ¿sí? Si yo al principio desarmé la velocidad inicial en X y en Y, ya tengo los valores de velocidad que necesito para las ecuaciones de tiro oblicuo, ¿sí? Entonces, mi velocidad inicial en X, ¿sí? Va a ser igual a la velocidad en cualquier punto de la trayectoria, la componente en X de la velocidad, siempre constante. Y mi velocidad en Y va a responder al modelo de velocidad de MRV tomando la aceleración igual a menos g. ¿Sí? Es mi misma ecuación de velocidad de MRU, pero estoy considerando las componentes en Y de la velocidad y que la aceleración es menos g. Y miren qué va a pasar con el vector velocidad punto a punto acá en la trayectoria parabólica. ¿Qué notan de estas flechitas verdes que representan la velocidad? ¿Se acuerdan lo que les conté hace un rato? ¿Cómo era la velocidad con respecto a la posición? A la función de posición. Era siempre tangente, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos leer con respecto a la velocidad acá? La podemos descomponer. Fíjense que en todos los puntos puedo descomponer la velocidad en X y en Y. Todas las velocidades tienen componente en X y en Y. Esas componentes son las que calculo acá,
¿sí? Las componentes en X son siempre iguales y las componentes en Y las calculo a partir de esta expresión. ¿Estamos? Perdón que voy rápido, chicos, pero me estoy quedando sin tiempo. En la altura máxima, ¿qué conclusión podemos sacar con respecto a las componentes de la velocidad? ¿Tiene componente en Y? ¿En altura máxima? No. No. En altura máxima, la componente en Y de la velocidad, justo en ese punto, mi componente en Y vale 0. Solamente tengo un componente en X. ¿Sí? En altura máxima, la componente en Y vale 0. En cualquier otro punto de la trayectoria tengo ambas. Tengo la componente en X que va a ser constante y tengo la componente en Y que la calculo con la ecuación. ¿Sí? Acá les defino altura máxima y sabiendo que la velocidad en ese punto vale 0, ¿sí? Podemos despejar la altura máxima de la ecuación de la componente en Y al cuadrado, si la podemos sacar desde acá. Esta es mi ecuación para altura máxima. Ahora sí, eso nos queda. Expresión para altura máxima, repito, características del punto en altura máxima, es la máxima altura en Y, es justo la mitad de la parábola. En ese punto la componente en Y de la velocidad vale 0. Eso ya lo sé de antemano, siempre se va a cumplir. Y con respecto al rango, acá, con respecto al rango que era la raíz de la parábola, les pongo directamente la ecuación con la que van a trabajar. Ahí les voy a mostrar, porque entraron un montón de chicos después de las 9, les voy a mostrar, tienen unos resúmenes de teórico, y ahí van a poder ver un poquito más el desarrollo de esta parte, voy rápido, pero después les recomiendo que lo lean, ¿sí? Recuerden que el rango es una de las raíces de la parábola, y para que sea rango, sí o sí, la coordenada en Y tiene que valer 0. Esta es una expresión para rango, pero no es la única, ¿sí? Hay varias expresiones análogas para calcular el rango, pero acuérdense que esa ecuación solamente la puedo usar o la puedo trabajar cuando estoy segura de que estoy en ese punto, ¿sí? ¿Cuándo podría terminar la trayectoria de la parábola antes del rango? Imagínense que el punto de lanzamiento es el piso, ¿sí? Imagínense que acá tengo una terraza, ¿sí? Supónganse que la pelota subió y cayó acá arriba. En ese caso, la trayectoria, el recorrido terminó ahí, ¿sí? ¿Puedo decir que, o se puede calcular el rango para ese caso? La respuesta es no, porque en ese punto no estoy en la raíz, en ese punto y no vale 0, ¿sí? Continúo. Supónganse otro ejemplo. Supónganse que están en un puente. A ver, lo borro. Supónganse que están en un puente, ¿sí? Lanzan una piedra, la piedra baja del puente y cae en el agua. ¿Puedo decir que este punto corresponde al rango? La respuesta es no, porque estoy por debajo, no estoy en el 0 en Y, ¿sí? Entonces solamente voy a trabajar con rango cuando esté al mismo nivel de lanzamiento, ¿ven? El rango está en el mismo nivel de lanzamiento. Si yo quedé por encima o quedé por debajo, no es el rango, ¿sí? Entonces cuidado con ese concepto. ¿Cuándo sería, por ejemplo, el rango? Supónganse que están en una cancha de fútbol, pateo la pelota y cae de nuevo en la cancha, ¿sí? En ese caso, este segundo punto corresponde al rango. Si en vez de caer en la cancha, cae en las manos del arquero, acá, vamos a hacer que la pelota salió desde acá y fue atrapada por el arquero. ¿Ese punto final corresponde al rango? No, porque no llegó al mismo nivel de lanzamiento. ¿Se dan cuenta la diferencia cuándo puedo tomar un punto como rango y cuándo no? Ojo con eso, ¿sí? Y le voy a dejar también en la filmina la ecuación de la trayectoria. Yo personalmente no la uso porque nunca me acostumbré, pero esta parábola, ¿se acuerdan que yo les conté que tiene la ecuación de una parábola? Entonces tiene que ser una función cuadrática, ¿sí? La función cuadrática que representa la trayectoria parabólica del proyectil es esta que está acá abajo. Fíjense que en todos los casos la velocidad, siempre que yo la uso en una ecuación, aparecen sus componentes, nunca aparece la velocidad inicial pura, ¿sí? Entonces siempre tengo que descomponer la velocidad inicial. Cuidado con eso, ¿sí? Siempre descompongo la velocidad inicial. Después tienen ejemplos también acá en la filmina, les dejé varios, están explicados. Todo eso lo tienen en el aula virtual.
tienen todos los ejemplos para el lanzamiento de proyectiles. Recuerden que siempre que yo empiezo a resolver un ejercicio de tiro oblicuo, lo primero que hago es desarmar la velocidad inicial. Y otra cosa que les quería mostrar, aprovecho y vamos al aula virtual de ustedes. Díganme si están viendo el aula virtual. Sí, profe. Acá donde dice teóricos, van a entrar a esa carpeta en la parte donde dice general teóricos. Acá ya tienen las unidades resumidas, ¿sí? Entonces después revisen esos resúmenes. Y bueno, de nuevo, hay muchas cosas que ustedes no las ven porque están ocultas, ¿sí? Pero vayan a lo que ven acá, esta parte de sección que dice general, también tienen clases grabadas. Entonces tienen clases grabadas de acá por docentes de la UTN. Les va a convenir ver esas clases porque se ve con más detalle cada tema. Entonces, denle bolilla a esto, lean lo de la carpeta, vean las clases grabadas, ¿sí? Yo acá les dejé una simulación de tiro oblicuo. También esto como para que interactúen acá con el simulador y van viendo y van probando. Profe, ¿No lo ven? profe, le hago una consulta. Sí, ¿En el parcial se puede llevar hoja de fórmula o tienen no que la ser tenemos que aprender? profe del práctico porque él es el que les va a tomar esa parte práctica, así que prefiero que se lo consulten a él, ¿sí? Veo que me están preguntando un montón del parcial, lo único que les conté que es muy probable que sea el 27 de abril. Tenemos que ver si hay disponibilidad de laboratorios, recuerden que es presencial y en los laboratorios de informática. Van a haber seguramente 2 o más horarios, porque son muchos, no van a rendir todos a la misma hora, van a rendir por grupos, ¿sí? Después le consultan ahí bien al profe si pueden tener la hoja de forma. Sí, Enzo, veo una mano preguntada. Voy a leer un poquito acá las preguntas. No me quiero demorar mucho, chicos. Recuerden que no tenemos mucho tiempo. Yo siempre me conecto 15 minutos antes. Hoy no había, eran creo que 50, 15 minutos antes. Entonces aprovechen esos instantes previos a la clase para hacerme todas esas consultas que quieran preguntar. Sí, profe, ya que va a ser en el laboratorio, ¿va a ser un examen a papel o en computadora? Ustedes tienen que hacer una entrega en papel de lo que sería el respaldo de lo que ustedes responden en el examen. Va a ser por la computadora con la herramienta Moodle, ¿sí? Se corrige automáticamente, pero ustedes tienen el respaldo en papel por si sienten que hay una irregularidad o que hay un puntaje que no se les ha sido asignado correctamente. Entonces ustedes entregan la resolución, pero lo corrige automáticamente la plataforma, ¿sí? Y el profe creo que los revisa, ustedes tienen que preguntarle, les revisa, se revisan los procedimientos. En los casos puntuales, por ejemplo, de que tengan 4 o 5 y por ahí necesiten puntaje para el 6. Pero eso, pregúntenle eso a hoy que lo van a ver. Miren acá, no sé si lo pueden ver, tienen un simulador de tiro oblicuo. Después entren a los simuladores, lo van toqueteando acá un poco. ¿Por qué les digo esto? Porque por ahí lo ven un poquito mejor. Siempre tienen del lado, tienen estas herramientas como para ir activando. La resistencia del aire, márquenla desactivada porque vamos a trabajar nosotros, acuérdense, tomando nula la resistencia del aire. Y miren acá, lo que les quería mostrar es, en verde le voy a pedir que me muestre el vector velocidad con sus componentes, ¿sí? Puedo ajustar el ángulo de lanzamiento, fíjense que yo puedo variar el ángulo de lanzamiento y puedo cambiar la velocidad inicial de lanzamiento. Puedo hacer que sea una velocidad mayor, una velocidad menor, y ahí puedo ir evaluando a ver cuándo tengo mayor alcance en un tiro oblicuo, ¿sí? Entonces lo lanzo, le voy a pedir que me lo muestre lento para que lo vean mejor. Quiero que vean en verde las componentes de la velocidad, lo voy a repetir de nuevo. Uy, perdón, no quería hacer esto. Miren, lo voy a repetir de nuevo. Voy a donde dice vector velocidad. Quiero que me muestre las componentes. Presten la atención en color verde, ¿sí? Quiero que vean qué le pasa a la velocidad a medida que va cambiando la trayectoria. Miren las componentes de la velocidad. La componente inicia de cero en la altura máxima y después siempre tengo componentes para la velocidad. ¿Se dieron cuenta de eso o no? Yo me repetí esto, pero no quiero volver a lanzar. Miren ahí.
¿Lo ven? Ahí lo estoy haciendo avanzar yo. ¿Ven los vectores en verde? Tienen la componente en Y y la componente en X. ¿Ven que la componente en X no cambia? Siempre se mueve con la misma componente en X de velocidad, ¿sí? Y miren la componente en Y de la velocidad. ¿Se dieron cuenta o no? Lo voy a volver a mostrar de nuevo. Vuelvo de nuevo acá, ¿sí? Tengo mi velocidad inicial, tiene componente en X, tiene componente en Y, ¿sí? Va avanzando y a medida que va avanzando van cambiando las componentes en Y. O sea, fíjense que el vector en Y en verde se va haciendo más chiquitito, alcanza una altura máxima, se vuelve nulo. ¿Y qué le pasa al vector después de la altura máxima, el vector en Y? Miren las componentes del vector en Y. Son negativas después de la altura máxima, ¿lo ven? Pero las componentes en X de la velocidad no cambian nunca. ¿Se dan cuenta que ese largo se mantiene constante, ese largo del vector? Sí. Después revísenlo, ustedes acá le pueden cambiar el ángulo de lanzamiento, pueden probar a ver, eso pueden ver, para que alcance 22,5 metros con una velocidad inicial de 15, a ver qué ángulo le tengo que dar. Eso lo pueden calcular analíticamente y pueden probarlo a ver si es cierto que con 30 grados y una rapidez de 15 metros, yo puedo alcanzar un rango de 22,5. ¿Ven? Lo pueden ir probando, pueden ir cambiando ustedes los parámetros y pueden ir calculando analíticamente y comprobando con el simulador. ¿Sí? Acá pueden... Profe, Sí, entonces cuando baja a partir de la altura máxima, ¿la velocidad disminuye? ¿O no, el cómo? módulo de la velocidad, el módulo de la velocidad lo tenés que calcular. Después de la altura máxima va a empezar a acelerar, porque se va a mover en caída, ¿sí? Eh, pero acuérdate que esa velocidad tiene, lo que yo estoy mostrando acá es la componente en X y la componente en Y, ¿sí? Mira, acá lo puse más exagerado, este sería mi velocidad. Tiene componente en X, componente en Y. Voy de nuevo, mira, lo cambio para un punto cualquiera. O esperen que ahí ya le cambié los parámetros. Miren acá, tengo mi componente en Y de la velocidad, chiquitita ahí en vertical, mi componente en X de la velocidad, siempre constante, y yo a partir de las componentes armo el vector velocidad, que es ese vector grueso al medio, ¿sí? A partir de las componentes. El vector velocidad va cambiando de módulo y de dirección, y también van cambiando las componentes en Y. Lo que no cambia nunca es el valor de la componente en X, ¿sí? Pero fíjate que el vector velocidad, ese vector más grande ahí, va cambiando, ¿ven? El vector de velocidad cambia y lo que yo hago es calcular las componentes. Yo puedo armarlo a partir de las componentes. Si van a trabajar con esto, también Profe, van a mostrar, sí, escucho. ¿eso pasa porque la aceleración solo actúa en Y? Claro, porque solamente tengo O sea, sería aceleración. gravedad, ¿no? Exactamente, solamente tengo componente de la aceleración en Y, no tengo componente de aceleración en X. Por lo tanto, la velocidad en X no se ve afectada, pero la velocidad en Y sí. ¿Sí? Entonces voy a tener componentes positivas para la velocidad en Y hasta la altura máxima, se vuelve cero y después la velocidad en Y desciende. ¿Sí? No me lo dejen de adorno, pruébenlo. Acá miren, lo arrastré desde acá arriba. Le puedo medir a cada punto de la trayectoria los parámetros. Puedo ver cuál es la distancia horizontal en X y cuál es la altura alcanzada en Y y cuánto tiempo demoré. Entonces van probando ustedes y dicen, a ver, si yo le hubiera dado un lanzamiento con tal velocidad, con tal ángulo, ¿qué pasaría? ¿Qué altura alcanzaría? Para un tiempo tal. Y van probando, sí, acuérdense de despreciar la resistencia del aire porque le va a cambiar toda la resistencia. Esta tilde siempre fuera, ¿sí? Y acá le puedo pedir que me muestre la velocidad. Si no quiero que me muestre la velocidad, lo saco, ¿sí? Y la aceleración, si yo quiero que me muestre, me la va a mostrar en amarillo, en lo que me contaban recién. A ver, voy a poner un poquito más arriba. La aceleración, si yo quiero que me la muestren, es lo que me decía recién el compañero. Miren, ahí en amarillo el vector de aceleración. El vector de aceleración siempre hacia abajo, negativo y constante, que es el valor del menos g que yo les había contado al principio, ¿sí? Entonces, si yo voy viendo, la aceleración es siempre negativa hacia abajo, solamente tiene componente en y, me afecta solamente la velocidad en y, ¿sí? No así la velocidad en x. Así que bueno, esto lo tienen todo en el aula virtual. ¿Qué es lo único de hoy que no les cargué? Porque no sé si llego, vamos a tratar de llegar, es lo de la unidad 4, pero ya les voy a cargar la filmina de esa unidad.
Y después todo, acuérdense que hay una carpetita que es la que usó el profe el año pasado, el ingeniero Gómez Aquillo, con resúmenes de las unidades del Serway. A eso sí vayan leyéndolo porque están cortitas, está bien resumido lo justito y lo necesario del libro. No les dejé el libro porque al revés, me parece que se les iba a complicar más. Ese resumen es del libro y está como bien atinado los temas justos, ¿sí? Bien, salgo de acá, le estoy debiendo caída libre y tiro vertical. Creo que eso lo pueden leer solitos, no es tan difícil. Prefiero ir con circular, ¿sí? Entonces prefiero que veamos movimiento circular. Bueno, acuérdense que en la semana a mí me pueden encontrar en la facu si necesitan verme personalmente y me pueden preguntar cosas puntuales de lo que va quedando pendiente. La circular, espérenme ya. Tengo un montón de cosas. Quiero borrar porque si no, no puedo ver. Tengo un libro. Ay, perdón, pero no me encuentro lo de movimiento circular. Tengo muchas pestañas abiertas. Cierro acá un par más. Díganme si están viendo lo de movimiento circular. Sí, Sí. profe. Sí, profe. Características del movimiento circular. Antes de que arranquemos, todavía no. Profe, Sí. ¿cambió de diapositiva? No, todavía no. Las quiero hablar en el Ah, aire para que ustedes piensen solitos. si no cambia, a ver si se puede. A ver, así nos renegamos. Ahí estoy en la fila. Sí, funciona, sí funciona. Bien. Movimiento circular, ¿sí? Habíamos dicho, habíamos diferenciado movimiento en una y en dos dimensiones. Les había contado que dependía de la cantidad de coordenadas que necesitábamos para poder definirlo, ¿sí? Si el movimiento es circular, quiere decir que la partícula va a tener una trayectoria en forma de circunferencia, ¿sí? Más o menos así. Si yo quiero saber la posición en ese punto, ¿cuántas coordenadas necesito? ¿Uno o dos? Dos. Dos. Entonces va a ser en una o en dos dimensiones el movimiento circular. Va a ser movimiento en dos dimensiones, ¿sí? Necesito dos coordenadas para definir. Entonces, características del movimiento circular, la trayectoria es una circunferencia, ¿sí? Puede ser una circunferencia completa o puede ser una porción de circunferencia. No necesariamente tiene que dar la vuelta entera para que sea circular. Si yo, por ejemplo, recorro desde ese punto hasta el punto 2, solamente ese pedacito sigue siendo circular, ¿sí? Porque me marca un arco de circunferencia con radio R, ¿sí? Entonces, para que sea trayectoria circular, me desplazo en una circunferencia completa o en una porción o arco de circunferencia. ¿Estamos? Vamos a considerar trayectoria. Perdón, quiero borrar ahí. Vamos a considerar, por ejemplo, el primer caso. ¿Qué habíamos dicho de la velocidad con respecto a la trayectoria? Vamos trayendo conceptos porque es importante que los vayan reforzando, ¿sí? ¿Cómo son los vectores velocidad V1, V2, V3 y V4 con respecto a la trayectoria circular? Díganme la palabra mágica. V1, V2, V3, V4 son Tangentes. tangentes a la trayectoria. Bien, ¿sí? Son vectores tangentes. Quiere decir que lo tocan en un solo punto. Si yo evalúo o observo los vectores velocidad, V1, V2, V3, V4, con respecto al módulo de la velocidad, ¿qué puedo decir de la velocidad? ¿Aumenta, disminuye o se mantiene constante? ¿Qué piensan? Así como está dibujado. Se mantiene constante. ¿Sí? Una forma de visualizar un vector, el módulo de un vector, ¿sí? Gráficamente, es con el largo del vector. Si el largo del vector no cambia, yo puedo concluir que el módulo del vector es constante. ¿Estamos? Puedo decir, en este caso, esto ya seguramente lo han visto en el ámbito circular, seguramente se lo han preguntado. ¿Puedo decir que la aceleración es igual a cero? Si acabo de decir que el módulo de la velocidad no cambia, ¿yo puedo asegurar
que la aceleración en movimiento circular en este ejemplo es igual a 0? ¿Se acuerdan que al principio cuando definimos las magnitudes cuando íbamos a trabajar en cinemática, yo les había contado que No, porque cambia el sentido. de que el hecho de que sean vectores es importante, porque además del módulo, ¿qué más le tengo que considerar al vector? Tengo que considerar la dirección y el sentido, ¿sí? Es lo que me acaba de decir recién ahí su compañero. ¿Qué puedo decir con respecto al sentido del vector B1 y del vector B3? Si los comparo. B1 apunta hacia arriba, B3 apunta hacia abajo. ¿Tienen el mismo módulo, pero tienen el mismo sentido? No. La dirección es la recta que contiene el vector. Fíjense que acá tengo mi dirección B1, mi dirección B2, mi dirección B3. ¿Qué le pasa a esa recta que contiene el vector? Va cambiando, ¿sí? Entonces no solamente cambia la dirección, sino que también cambia el sentido, hacia dónde apunta la flecha del vector, ¿sí? Repito la pregunta. El vector velocidad en movimiento circular mantiene constante su módulo, ¿sí? ¿Puedo afirmar o puedo asumir que la aceleración es cero? La respuesta es no, porque si bien el módulo se mantiene constante, el cambio en la dirección y en el sentido del vector velocidad me va a dar origen a una aceleración, o sea, cambia la naturaleza del vector. B1 no es igual que B2. ¿Tienen el mismo módulo? Sí, pero no tienen la misma dirección, no son iguales, ¿sí? Entonces, al cambiar la naturaleza de ese vector, al cambiar uno de los parámetros que definen el vector, estoy cambiando el vector y por ende va a haber aceleración, ¿sí? Esto es muy importante que lo recuerden. En movimiento circular hay un tipo de aceleración que se denomina centrípeta, ¿sí? Y que se origina por el cambio en el sentido y en la dirección del vector velocidad. Entonces, todo eso que les conté recién está puesto acá al costadito, ¿sí? La aceleración va a depender del cambio en la velocidad, pero la velocidad puede cambiar, puede mantenerse constante en módulo, pero puede cambiar otra forma. ¿Cómo? Puede cambiar el sentido, puede cambiar de dirección, ¿sí? Entonces, si yo le cambio alguno de los parámetros del vector, estoy cambiando el vector, por lo tanto estoy generando aceleración, ¿sí? Habíamos visto recién que el vector velocidad siempre es tangente a la trayectoria, era lo que les había contado hace un ratito. Entonces, cuando yo lo grafico el vector velocidad en una trayectoria circular, recuerden de graficarlo como tangente a esa trayectoria, ¿sí? El vector aceleración, el que les mencioné recién, no lo tengo definido en esta filmina, lo tengo definido más adelante, pero fíjense que cuando yo les conté que había una aceleración generada por el cambio en el sentido y la dirección de la vector velocidad, esa aceleración sería la de acá. Es una componente radial, quiere decir que se dirige sobre el radio, es centrípeta, se dirige hacia el centro de la circunferencia. La pueden estudiar con los siguientes nombres. Esta aceleración que se genera debido al cambio en la dirección y en el sentido, se llama aceleración centrípeta porque va dirigida al centro. La puedo conocer como radial porque está sobre el radio de la circunferencia, la puedo conocer como normal porque es perpendicular a la velocidad, ¿sí? De cualquiera de las tres formas la van a encontrar en la bibliografía. Vamos acá, en la siguiente filmina sí la tengo dibujada, ¿sí? Este sería el centro de mi trayectoria. Desde acá voy a trazar la circunferencia, ¿sí? Repito, la aceleración radial o centrípeta es lo mismo, acá dice radial en el gráfico, dice centrípeta en la fórmula. ¿Por qué? Porque por ahí voy tomando de distintos libros, ¿sí? Pero recuerden que son nombres análogos, ¿sí? Todos hacen referencia a la misma aceleración. Acá les aclaré que puede ser llamada aceleración centrípeta o aceleración radial. Entonces, ¿a qué se debía? Al cambio en la naturaleza del vector velocidad, no necesariamente en el módulo, ¿sí? Bien. Con respecto al movimiento circular, vamos a trabajar en esta primera parte con el movimiento circular uniforme, MSU, ¿sí? El módulo de la velocidad permanece constante. Esto me va a permitir simplificar de nuevo las ecuaciones. Y voy a tener un parámetro particular de tipo de movimiento, que es el periodo, o también lo podemos ver más adelante. Tenemos periodo y tenemos frecuencia, ¿sí? No son sinónimos, pero están relacionados. ¿Dónde voy a poder estudiar el periodo de la frecuencia? Acá en MSU, tiene que ver con la cantidad de vueltas que da por unidad de tiempo, ¿sí? Acá concéntrense porque después se nos va a complicar un poquito ya cuando entremos al campo de las magnitudes angulares y lineales, ¿sí? Hablamos de periodo de tiempo t en MSU,
al tiempo que demora esa partícula en recorrer un perímetro completo. ¿Qué significa un perímetro completo? Es cuánto demora esa partícula en dar una vuelta completa, se denomina periodo, ¿sí? Una vuelta completa también se conoce como revolución. Una revolución completa es una vuelta completa por el perímetro de la circunferencia, ¿sí? ¿De qué va a depender ese tiempo? Depende de la velocidad con la que esté girando esa partícula, ¿sí? Y depende también del perímetro de la circunferencia. No es lo mismo dar vuelta en una circunferencia grande que en una circunferencia más chiquita. El tiempo que le va a llevar, mientras más grande sea el radio de la circunferencia, más tiempo me va a llevar recorrer el perímetro completo, ¿sí? Entonces, pensemos en una partícula que se mueve en movimiento circular que tiene que dar toda la vuelta completa, ¿sí? Toda la vuelta completa. El tiempo que demora en hacer esa vuelta completa se llama periodo. ¿Qué pasaría, en cambio? Miren acá, les puse otro grafiquito distinto al de recién. ¿Qué pasaría si la velocidad aumenta? No sé por qué me quedó medio achatada la circunferencia, pero es una circunferencia, ¿sí? Me debe haber tocado algo y quedó como pan, así más chatita, pero es una trayectoria circular. Miren acá en este ejemplo, tengo B1, B2, B3 y B4, ¿sí? ¿Qué tiene de diferente con respecto al primer ejemplo que vimos? Ahora, ¿qué le está pasando al módulo del vector? ¿Está incrementando? Miren, B1, B2, B3, B4. Cada vez más grande la velocidad, ¿sí? Está aumentando la velocidad de giro. Por ejemplo, una centrifugadora, ¿sí? Empieza con una velocidad inicial y cada vez aumenta la velocidad más rápida, ¿sí? Está variando la velocidad con la que está girando esa partícula. ¿Qué va a pasar? ¿Voy a tener aceleración centrípeta, la que habíamos nombrado al principio? La respuesta es sí, porque está cambiando la dirección de sentido. ¿Y puedo llegar a tener otra forma de aceleración? La respuesta es sí, porque está cambiando el módulo, ¿sí? Va a haber una segunda forma de aceleración, que no es la centrípeta, sino que se va a llamar tangencial. Acá les puse esto que mencioné recién en la centrípeta, pero hay una segunda forma de aceleración, que es la aceleración tangencial. ¿Y a qué se debe la aceleración tangencial? Se debe al cambio en la rapidez de la partícula, ¿sí? Como cada vez se mueve más rápido, cada vez se mueve más lento, está cambiando el módulo de la velocidad, por lo tanto voy a generar un segundo tipo de aceleración, que es la aceleración tangencial. O sea que en circular ya vimos que puede haber dos tipos de aceleraciones. La aceleración centrípeta va a estar siempre, ¿por qué? ¿Por qué? Por la naturaleza del movimiento, la trayectoria es siempre circular, el vector velocidad siempre tangente a la trayectoria va a ir cambiando de sentido y dirección. Y hay una segunda forma de aceleración que la voy a tener cuando yo aumento o disminuyo la velocidad de giro, ¿sí? Por ejemplo, tengo un ventilador, está girando, lo apago, va a empezar a girar cada vez más lento, está disminuyendo la velocidad del ventilador, ahí voy a tener las dos formas de aceleración. Tengo la aceleración centrípeta, ¿sí? Y tengo la aceleración tangencial porque estoy ahora disminuyendo la velocidad de giro. Entonces, ¿cómo voy a armar la aceleración resultante de estas dos? Se arma por componiendo vectores. Yo acá tengo aceleración radial o centrípeta hacia el centro. La aceleración tangencial se llama tangencial porque también es tangente a la trayectoria, tiene la misma dirección y sentido que la velocidad, ¿sí? Si yo armo, juntos sumo las dos componentes, genero el vector, ¿sí? ¿Cómo generábamos un vector a partir de las componentes, se acuerdan? Por Pitágoras. Entonces, la aceleración neta va a ser igual a la aceleración tangencial al cuadrado más la aceleración centrípeta al cuadrado. Está faltando ahí una cosita. Le puedo poner el cuadrado acá o lo puedo pasar como raíz. Entonces, yo puedo armar mi aceleración resultante a partir de las componentes tangencial y centrípeta. Si no cambia el módulo de la velocidad, la única componente que voy a tener va a ser la centrípeta. O sea que siempre en circular voy a tener aceleración, ¿sí? Puedo tener siempre una que es la centrípeta, o puedo tener las dos. ¿Cuándo voy a tener tangencial? Cuando aumento o disminuyo la velocidad de giro. ¿Estamos? Bueno, acá están las dos. Acá les puse un ejemplo con un dibujito de cómo van variando las componentes. Acá fíjense que el vector velocidad, si yo lo observo, no es constante en su módulo, sino que va cambiando. Entonces voy a ir comparando, a ver, si la velocidad es mayor, por ejemplo acá, ¿sí?
cómo es la velocidad, cómo es la aceleración tangencial, cómo es la aceleración radial, ¿sí? Para distintos puntos de la trayectoria, cómo va cambiando las componentes radial y tangencial de la aceleración. Esto creo que es lo último que voy a llegar hoy, no creo que llegue con dinámica, chicos, pero se lo voy a dejar cargado, por lo menos ver la primera parte. Habíamos hablado entonces de que el movimiento circular estaba representado por una trayectoria en forma de circunferencia, ¿sí? Una circunferencia de radio R que podía ser la circunferencia completa muchas veces o un pedacito de esa circunferencia. En cualquiera de los tres casos estamos hablando de movimiento circular, ¿sí? Cuando yo inicio el movimiento, supónganse que inicio acá en un punto 1, ¿sí? Me encuentro en una posición 1. Me voy a trasladar sobre el perímetro de la circunferencia hacia un punto 2. Me voy a mover de un punto 1 a un punto 2, recorriendo esa trayectoria circular, ¿sí? Hay dos formas de definir el desplazamiento, para ir de un punto inicial a un punto final en circular. Acá atiéndanme porque acá empieza el lío de las magnitudes lineales y angulares, ¿sí? Yo puedo concentrarme en la periferia de la circunferencia. Yo estoy caminando sobre el perímetro de la circunferencia y sobre el perímetro de la circunferencia recorrí un arco S. Ya esta distancia en rojo que lo estoy marcando ahí, si yo la mido, ¿sí? Mide una cantidad S. ¿Sí? Son los metros que yo recorrí sobre esa circunferencia. Esa es una forma de definir el desplazamiento, ¿sí? Pero hay otra forma en la que también puedo describir que me pase del punto 1 al punto 2, de un punto inicial a un punto final sobre una trayectoria circular, y es a partir del ángulo girado. Yo puedo decir que para ir del punto 1 al punto 2 tuve que barrer un ángulo tita. O sea que yo tuve que girar un ángulo tita, ¿sí? Son dos formas análogas de definir el desplazamiento en movimiento circular. Acá acá iniciamos con lo que es magnitudes lineales y angulares. Si yo lo que observo es lo que ocurre en el perímetro, el parámetro se llama desplazamiento lineal, ¿sí? Si yo observo el ángulo girado, el parámetro se denomina desplazamiento angular, ¿sí? Ambos me definen, repito, lo mismo. Voy del punto 1 al punto 2 en una trayectoria circular, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, profe. ¿Ustedes qué piensan? ¿Estarán conectados o no estarán conectados ambos desplazamientos? Lo que yo giro, el ángulo que estoy girando y lo que estoy caminando por el perímetro de la circunferencia. ¿Estarán vinculados o no estarán vinculados? La respuesta es sí. Yo les conté que es describir lo mismo. Voy del punto 1 al punto 2, ¿sí? Y la forma en la que se vinculan es mediante el radio, ¿sí? Entonces, repito, son dos formas de definir el desplazamiento. Al desplazamiento lineal, S lo voy a medir siempre sobre el perímetro, siempre sobre el perímetro. Y al desplazamiento angular lo voy a medir en ángulos, pero no ángulos en grados, ¿sí? Lo vamos a medir en radianes. Acá cuidado, ¿sí? No voy a usar 30 grados, 40 grados. Vamos a trabajar en el sistema internacional con otra unidad de medida de ángulos que es el radián. ¿Estamos? Hay forma de pasar de grados a radianes, hay equivalencias. 2pi radianes, por ejemplo, en una vuelta completa, equivale a 360 grados. Entonces, por cada vuelta completa que yo dé sobre la trayectoria circular, ¿sí? Lo que voy a estar recorriendo son 360 grados de lo que estoy girando, ¿sí? Y en radianes lo que equivale es a 2pi radianes, ¿sí? Entonces, cuidado, cuando yo mido en radianes, ¿sí? Cuando yo mido θ tiene que estar en radianes. Si a mí el dato me lo dieron en vuelta o me lo dieron en grados, tengo que hacer el pasaje a radian. ¿Estamos? Con respecto a la velocidad, ¿qué habíamos dicho de la velocidad? Sabíamos que la velocidad era tangente, sabíamos que la velocidad podía mantenerse constante en módulo, pero que siempre iba a cambiar de dirección y de sentido. Y aparte habíamos dicho de la velocidad al principio, cuando empezamos con cinemática, dijimos que era la derivada del desplazamiento en función del tiempo. ¿Qué problema me va a traer haber definido dos tipos de desplazamiento? Yo definí desplazamiento lineal en el perímetro y desplazamiento angular, el ángulo girado, ¿sí? ¿Qué problema me va a traer el cálculo de la velocidad? Cuando yo definí dos desplazamientos, ¿sí?
necesariamente voy a generar dos velocidades. Yo dije que la velocidad es la derivada del desplazamiento en función del tiempo. Si yo derivo la velocidad lineal en función del tiempo, perdón, el desplazamiento lineal, esto sería una S. Si yo derivo el desplazamiento lineal en función del tiempo, lo que voy a obtener va a ser la velocidad lineal. Pero si yo derivo el desplazamiento angular lo voy a llamar θ, ¿sí? Si yo lo derivo en función del tiempo, lo que voy a obtener va a ser la velocidad angular, que es omega. Entonces, el haber definido de dos formas distintas del desplazamiento, necesariamente me va a generar dos formas distintas de velocidad, ¿sí? Entonces, una va a ser la velocidad lineal, otra va a ser la velocidad angular, ¿sí? ¿Están conectadas entre sí? La respuesta es sí. Todos los parámetros lineales con los angulares se vinculan entre sí mediante el radio. El radio va a ser el puente para ir de lo lineal a lo angular, ¿sí? El radio me va a permitir calcular la velocidad lineal a partir del angular o viceversa. ¿Estamos? ¿Cuándo voy a tener, en qué unidades voy a medir la velocidad? La velocidad yo la puedo medir si es lineal, en metros por segundo. Y si es angular, ojo, voy a medir en radianes por segundo. ¿Sí? Trabajando en sistema internacional. Metros por segundo, radianes por segundo. Hay otras unidades de velocidad. Obviamente hay otras unidades de velocidad. Tienen que estar atentos porque son muy comunes. Por ejemplo, unidades de velocidad comunes son las revoluciones por segundo o las revoluciones por minuto, ¿sí? Si a mí algún ejercicio me da revoluciones por minuto o por segundo, para poder resolver y aplicar las ecuaciones que ya vamos a ver de movimiento circular, necesito tener los datos de velocidad en radianes por segundo. Entonces, ¿cómo voy a hacer el pasaje? Al valor que me dieron de revoluciones por segundo, ¿sí? Al número de revoluciones que me dieron, lo voy a multiplicar por 2pi radianes que equivalen a una revolución. Ahí se van a ir revoluciones con revoluciones y me va a quedar el resultado en radianes por segundo. Y si me hubieran dado revoluciones por minuto, ¿sí? RPM es revolución por minuto, el número de revoluciones que me están dando no es en un segundo, es en 60 segundos, ¿sí? Entonces lo que hago es, al número de revoluciones lo divido en 60 segundos, que es un minuto, y multiplico por el equivalente. 2pi radianes equivale a una revolución, ¿sí? Entonces, ahí puedo hacer el pasaje de RPM a radian por segundo. Repito, son unidades de velocidad muy comunes, tengo que adaptarlas o tengo que pasarlas para poder usar las ecuaciones. Entonces, cuidado cuando trabajen con las ecuaciones de MSV, tienen que reconocer si el parámetro que le están dando, primero, ¿es un desplazamiento, es velocidad, es aceleración? ¿Es lineal o es angular? ¿Está en la unidad correcta? Esas preguntas se las tienen que hacer antes de empezar a resolver cualquier ejercicio. Hace un rato les había mencionado lo que era el periodo, ¿sí? El tiempo que tarda en dar una vuelta completa. Esta es otra ecuación equivalente para calcular el periodo. Podríamos haber trabajado con la velocidad lineal o con la velocidad angular. Recuerden que están vinculadas las dos mediante el radio. La frecuencia es el número de vueltas que da en cada segundo, o sea, cuántas vueltas llega a dar esa partícula en un segundo, ahí tengo la frecuencia, y están vinculadas con el periodo, ¿sí? Se vinculan con la ecuación. Y cuando el movimiento circular uniforme, la velocidad angular se calcula como el desplazamiento angular dividido el tiempo. Cuidado porque esta ecuación la usan mucho, pero la usan mal. Cuando yo calculo velocidad angular igual a desplazamiento angular dividido el tiempo, esto solo vale para MCU, ¿sí? Yo no puedo usar esta ecuación si es que me están aumentando o disminuyendo la velocidad de giro. Cuando la velocidad de giro aumenta o disminuye, esta ecuación ya no sirve más. Entonces, cuidado con lo que hagan. Cuando lean el ejercicio, fíjense en el módulo de la velocidad. ¿Aumenta o disminuye? Esta ecuación ya no vale. Porque la usan indistintamente y está mal, ¿sí? Solamente la puedo usar si la velocidad es uniforme. Por ejemplo, una velocidad uniforme, un ventilador que ya está andando a una velocidad fija, ¿sí? No cambia la velocidad. O un disco que está girando en un tocadisco, una velocidad fija, no cambia la velocidad, yo ahí puedo usar cualquiera de estas ecuaciones que figuran en esta filmina, ¿sí? Si me dice que la velocidad aumenta o disminuye, ahí ya cambié, ya no puedo trabajar más con estas ecuaciones, tengo que trabajar con modelos matemáticos específicos para velocidad variada, ¿sí? ¿Qué voy a usar para velocidad variada? Miren las ecuaciones, acá se las copié en la filmina. Si es que la velocidad aumenta o disminuye,
vamos a trabajar o vamos a calcular los parámetros angulares en función del tiempo con las dos primeras ecuaciones. Fíjense que estoy trabajando con modelos matemáticos distintos a los que vimos antes. Antes era velocidad igual al desplazamiento dividido tiempo, pero recuerden que eso solamente es en MCU. Para MCV, miren los modelos matemáticos que tengo acá representados a la izquierda. ¿Se parecen mucho a quién? A las ecuaciones de quién. Miren, esta es velocidad angular en función del tiempo. La velocidad angular en función del tiempo es velocidad angular inicial más aceleración angular por tiempo. Fíjense que tiene la misma estructura de la ecuación de velocidad de MCV, perdón, de MRV. Y miren la ecuación de posición en función del tiempo. Tiene la misma estructura que la ecuación de posición de MRV. ¿Qué cambié? En vez de llamarle X al desplazamiento, lo llamé tita. Y en vez de llamarle V a la velocidad, la está llamando omega. Pero ven que es la misma velocidad. Y acá aparece una aceleración que no la habíamos visto hasta ahora, que es alfa. ¿Qué significa alfa? Alfa es la aceleración angular, ¿sí? Al haber definido dos desplazamientos, originamos dos velocidades, ¿sí? Y al haber definido dos velocidades, vamos a generar la aceleración lineal y la aceleración angular. Recuerden que la aceleración es la derivada de la velocidad en función del tiempo. Tengo dos velocidades, voy a tener dos aceleraciones, ¿sí? Es el cambio en la aceleración angular representa la variación de la velocidad de giro, la velocidad angular en función del tiempo. Entonces, repasando lo que vimos hasta ahora, esperen que dejen de correr esto, me molesta el cuadro. Entonces, en el MCV, movimiento circular uniformemente variado, la velocidad de giro, la velocidad angular con la que está girando, puede aumentar o disminuir, ¿sí? Pero no va a permanecer constante. Existe una aceleración angular, ¿sí? Que es la derivada de la velocidad angular en función del tiempo, pero también existe una aceleración tangencial, que va a ser la derivada de la velocidad lineal en función del tiempo, ¿sí? Esta aceleración tangencial, recordemos, se debe al cambio en el módulo del vector velocidad. Pero también existe una aceleración centrípeta que es debido al cambio en la dirección. O sea que yo en movimiento circular uniformemente variado voy a trabajar con tres aceleraciones. La tangencial, la centrípeta y la angular. ¿Sí? Vamos a tener tres aceleraciones. Esto por ahí cobra mucho más sentido cuando lo ven con ejercicio. Yo ahora no tengo tiempo de darle ejercicio, estamos como muy ajustados, pero ya van a empezar a ver el uso de estas ecuaciones para calcular parámetros lineales y angulares y cómo voy de uno al otro. Miren, yo les voy a mostrar uno rapidito, como para que no quede en la nada. Me parece que es más fácil. Tienen, por ejemplo, dice una rueda parte del reposo, da vueltas con aceleración angular constante, alcanzando una velocidad de 1,91 revoluciones por segundo al cabo de 3 segundos. Determinar el número de revoluciones que ha girado en ese intervalo de tiempo, ¿sí? Recuerden entonces que trabajamos en cinemática con 4 parámetros. Tenemos desplazamiento, velocidad, aceleración y tiempo. El desplazamiento, la velocidad y la aceleración pueden ser lineales o angulares. Tengo que detectarlo en el enunciado, ¿sí? Me dice que una rueda parte del reposo. ¿Qué parte del reposo? ¿Qué dato me está dando ahí? Que tengo velocidad inicial igual a qué? A 0. Cero. ¿Qué velocidad? ¿La velocidad lineal o la velocidad angular? Ambas, ¿sí? ¿Está quieto? Está quieto. Entonces las dos velocidades iniciales van a ser 0. Me dice que da vueltas con aceleración angular constante. Tiene aceleración angular. Aceleración angular era alfa. Si tiene alfa, quiere decir que estoy en MCU. Si tiene aceleración angular, quiere decir que estoy en movimiento circular uniformemente variado. O sea que voy a trabajar con las ecuaciones que vimos en la filmina anterior. Me dice que alcanza una velocidad de 1,91 revoluciones por segundo. Me está dando un dato de velocidad final, es la velocidad alcanzada, ¿sí? Me dice que alcanza 1,91 revoluciones por segundo. Me dice que es velocidad. Si no me hubiera dicho velocidad, esto no hubiera estado acá. Alcanzando 1,91 revoluciones por segundo. ¿Cómo me doy cuenta de que es un dato de velocidad? Por la unidad. Revoluciones por segundo es una unidad de velocidad. Y me dice que el tiempo que demora en alcanzar esa velocidad es 3 segundos. O sea que acá me está dando el tiempo, ¿sí? Me pide determinar el número de revoluciones que ha girado en ese intervalo de tiempo, ¿sí? Entonces, conozco la velocidad inicial. La velocidad final.
Me dice que alcanza 1,91 revoluciones por segundo. ¿Qué les había contado yo recién del dato de revoluciones por segundo? Que era una unidad común de velocidad, pero que yo necesito trabajarla en radianes por segundo, ¿se acuerdan? ¿Cómo hago el pasaje de revoluciones por segundo a radianes por segundo, que es la unidad que yo necesito? Al número de revoluciones lo multiplico por la fracción equivalente, 2pi radianes es una revolución, ¿sí? Y ahí ya tengo mi dato en radianes por segundo. Acuérdense que tengo que trabajar con esa unidad. El tiempo es 3 segundos. ¿Hay alguna ecuación que me vincule la velocidad angular con el tiempo? En cinemática tenemos esa ecuación, ¿sí? Si yo conozco la velocidad, tengo la velocidad inicial, tengo la velocidad final, tengo el tiempo, ¿qué me va a permitir calcular esa ecuación? Esa ecuación me va a permitir calcular la aceleración angular, ¿sí? Desde espejo de esa ecuación, aceleración angular. En cinemática, como regla general, en los ejercicios, la aceleración siempre tiene que ser dato. Si no es dato, el ejercicio les tiene que dar herramientas para calcular. Entonces, con lo que tengo, siempre lo primero que hago es calcular aceleración, ¿sí? La aceleración que puedan, intentan calcular. ¿Estamos? Acá puede calcular la aceleración angular. El ejercicio me pide que calcule las revoluciones que ha girado, ¿sí? Me pregunta cuánto ha girado, ¿sí? ¿Cuántas vueltas ha girado? No hay ninguna ecuación que a mí me permita calcular las vueltas directamente. Pero recuerden, esto es importante, las vueltas están vinculadas fuertemente con tita, ¿sí? Para calcular las revoluciones, yo tengo que calcular tita, que es el ángulo girado en radianes. Con el ángulo girado en radianes, yo puedo calcular revoluciones o puedo calcular grados. Si me preguntaran grados, ¿cuántos grados ha girado? ¿Sí? No me responden en grados ni en revoluciones las ecuaciones, me responden en radianes. Pero yo tengo una equivalencia para calcular a partir de los radianes revoluciones o grados, ¿sí? Entonces, con mi ecuación de posición, conozco la posición inicial, la puedo hacer cero. La velocidad inicial es dato, parte del reposo es cero. La aceleración angular la calculé recién. ¿Ven por qué es importante calcular aceleración? Porque la necesito, ¿sí? Calculo aceleración angular, tengo el tiempo, 3 segundos, voy a calcular los radianes girados. Ha girado 18 radianes. A mí no me pregunta por los radianes, me pregunta por las revoluciones. Pero hay una forma directa de vincular radianes con revoluciones. Yo sé que por cada vuelta completa, la partícula gira 2pi radianes. Entonces yo puedo calcular, con una regla de 3 simple, si 2pi radianes son una vuelta, 18 radianes, ¿cuántas vueltas son? Y ahí calculo el número de vueltas. Entonces, importante empezar a reconocer las magnitudes, ¿sí? Velocidad, puedo tener lineal, puedo tener angular. ¿Cómo se llama? Velocidad lineal es la b corta, velocidad angular es omega. ¿En qué unidad se mide? Velocidad lineal, metro por segundo, velocidad angular, radian por segundo. Si me dan en otra unidad, ¿cómo hago el pasaje? RPM, RPS a radianes por segundo. En el caso del desplazamiento, yo lo voy a medir en metros, si me voy por la orilla de si calculo la distancia recorrida en el perímetro de la circunferencia, o me voy por ángulo girado en radianes. ¿Me pueden dar otras unidades? Sí. La revolución, por ejemplo, es una unidad... Profe, Sí, escucho, escucho. no entendí de dónde salió el 4 radianes sobre segundo al cuadrado. Tengo la velocidad inicial es 0, se va. Este es 12 y el tiempo es 3 segundos. 12 dividido 3. Lo despejé de la ecuación. ¿Lo ves ahí o no? Y el 12 salió de las 1,91 revoluciones por segundo, que lo que les conté recién lo tienen que pasar a radianes por segundo. Sí, sí, profe, yo lo vi. No, no lo sabía, por eso le pregunté. Bien. Yo les pido tantas disculpas porque me parece que es una forma un poco ineficiente de trabajar que ir tan rápido. Lo ideal sería ir viendo cada tema y un ejemplo de cada tema con el tiempo que habría que dedicarle a ese tema. Por eso es que les dejé las grabaciones largas de las versiones como tienen que ser de las clases y los resúmenes del libro, ¿sí? Por favor, después revisen eso, porque el ritmo que vamos es como que los dejo en el camino. Pero bueno, es como ir repasando conceptos que ustedes ya tendrían que haber visto años anteriores, por eso es que hay que ir tan rápido, ¿sí? Importante de acá, yo les recomiendo que se hagan en una hojita
pongan los nombres de las magnitudes lineales y angulares y en qué unidad se miden y los pasajes de unidades cómo se hacen, para que se vayan familiarizando con esto, ¿sí? Yo les dejé otros ejemplos acá en las filminas, están cargados otros ejemplos y están explicados. Intenten hacerlo, me gustaría que los prueben y después cualquier cosa, si tienen dudas con los ejemplos, me escriben. Y les dejé acá al final, acá, ejercicios de tarea, ejemplo 3 y ejemplo 4, ¿sí? Como para cerrar el tema del circular, intenten hacerlos, me van consultando a ver si se les está complicando algo. Ya estamos casi cerca de las 11, ustedes tendrían que tener un recreíto y yo con dinámica no voy a arrancar porque ya no llego. Se los dejo para leer. La semana que viene empezamos. Dinámica es un poco más amena porque si saben sumar vectores, se puede trabajar fácil con dinámica. Sí, la parte más gruesa es la parte vectorial. Yo les voy a cargar ahora el material. Yo tengo las filminas que no se las cargué porque sabía que no iba a empezar hoy, pero se las dejo ahora en un ratito. Profe, ¿Sí? La semana que viene vamos rápido también con dinámica y empezamos con la unidad 5. Sí, escucha. profe, una consulta. ¿La clase pasa, la grabación, la subió en algún lado?